3697 Secreto definitivo, el comienzo de la historia. 3. An Fei podía garantizar que este era el palacio más grande que jamás había visto. Era incluso más grande y majestuoso que el palacio de la miríada de dioses en el primer campo de batalla del mar caótico. Tenía runas del Gran Dao. Tras condensarse, se delinearon dos palabras antiguas. Regresa a las ruinas. Al entrar An Fei al palacio, un sendero se extendía a lo lejos. Había imponentes estatuas, apenas un poco más bajas que el palacio. Estas estatuas estaban alineadas. A simple vista, eran 3000, ni más ni menos. En la cúpula, había estrellas por todo el cielo, pintadas con runas del Gran Dao. En la pintura, parecían describir la historia antigua. An Fei se quedó quieto y miró hacia arriba. Interpretaba estas runas del Gran Dao y comprendía su profundo significado. An Fei recitó. Desde el principio del vacío, 7 sustancias misteriosas flotaban en él. Son, respectivamente, el primordial, el caos, el amarillo místico, el marcial inmortal, el espíritu celestial, la energía del origen y el siniestro. Todas son siniestras. Estas sustancias misteriosas poseen características indestructibles. Después de leer tanto, An Fei se sorprendió al descubrir que lo siniestro era un poder misterioso como el caos y lo primordial. En la isla Ruinas del Retorno, An Fei sabía que existían 5 mares de estrellas. Ahora parecía que también existía un inaudito mar estelar marcial inmortal, uno siniestro. Sin embargo, An Fei no lo entendía del todo. ¿Podría ser que este supuesto mar estelar siniestro fuera la fuente de criaturas siniestras? En ese caso, el mar estelar siniestro debería tener una entrada en algún lugar del camino sin retorno. ¿Y qué eran las ruinas del retorno? An Fei continuó interpretando la pintura antigua. Tras mucho tiempo, estas 7 sustancias comenzaron a brillar con luz divina. Echaron raíces, germinaron y crearon sus propios dominios. Finalmente, florecieron, se convirtieron en 7 mares de estrellas y giraron eternamente. Los 7 mundos estaban interconectados, acompañados por 3000 dioses demonios que los custodiaban. An Fei no pudo evitar mirar las 3000 estatuas. ¿Eran estos los llamados 3000 dioses demonio? Los números coincidían. Los 7 mundos dieron origen a criaturas, cada una extraordinaria. En el ciclo eterno, los 7 mundos dieron origen a las potencias ancestrales más primitivas, un total de 7. El retrato mostraba a 7 personas tomadas de la mano, a punto de abandonar los 7 mundos y caminar hacia lo desconocido. En el dominio exterior, no había nada. Hasta que se encontraron con una criatura oscura definitiva. Su cuerpo era ilimitado, absorbiendo el vacío y expandiéndose hacia los 7 mundos. Por lo tanto, los 7 intentaron unir fuerzas y atacarlo juntos. Sin embargo, los 7 se encontraron con un gran enemigo. En el vacío, lucharon ferozmente durante incontables años y lograron aniquilar a la criatura oscura definitiva. Solo entonces se dieron cuenta de que algo andaba mal. Esta criatura era demasiado grande e ilimitada, como si ya se hubiera convertido en parte del vacío. Entonces se detuvieron y regresaron. En ese momento, los siniestros se rebelaron, provocando que los otros 6 fueran tragados por las criaturas oscuras definitivas. Cuando lograron escapar de la oscuridad definitiva, ya habían transcurrido incontables eras. Entre ellos, los poderosos maestros del mundo amarillo místico, el mundo espiritual celestial y el mundo de la energía del origen ya habían muerto. Los 3 poderosos maestros del mundo primordial, el mundo del caos y el mundo marcial inmortal también resultaron gravemente heridos. Al regresar, descubrieron que, salvo el reino siniestro, sus respectivos reinos habían sido destruidos. Los 3000 dioses demonios habían sido contaminados por lo siniestro y se habían sometido a él. Los 3, furiosos, se vengaron del siniestro. Entraron en el mundo siniestro y lo mataron por la fuerza. Como su fusión con el poder del mundo no podía ser destruida, lo desmembraron. Sin embargo, en esta batalla, el poder primordial, que ya estaba gravemente herido, murió. Los poderes marciales caóticos e inmortales sobrevivieron, pero el poder caótico parecía estar gravemente herido. An Fei no pudo evitar quedar atónito. Así que esta era la historia. Si su suposición era correcta, la mujer que vio a través del río del tiempo en el mar primordial era la potencia marcial inmortal. En ese momento, parecía gravemente herida y bañada en sangre. Recreó el mar estelar primordial y selló en él la olla de purificación demoníaca y la placa de jade de la creación. Lógicamente hablando, también debería haber recreado el mar estelar caótico, pero tal vez porque sus heridas eran demasiado graves, o porque la potencia caótica todavía estaba viva, al final no lo hizo.
An Fei continuó leyendo apresuradamente, solo para descubrir que cuando la potencia marcial inmortal intentó sellar lo siniestro, la potencia caótica bloqueó a 3000 dioses demonios. No dudó en separarse de una parte de sí mismo y convertirla en un mar de grandes daos, aislando los 7 mundos para mantener la separación de estos y separar para siempre las partes del cuerpo de los siniestros suprimidos por la potencia marcial inmortal. Después, creó las ruinas del retorno y suprimió a los 3000 dioses demonios para siempre. An Fei no pudo evitar suspirar. El gran mar del Dao se había transformado a partir de una parte de la potencia del caos. ¿Qué tan fuerte era esta persona? Y al principio, había 7 tipos tan aterradores. Cuando An Fei terminó de mirar la pintura en el cielo, sin saberlo llegó a una puerta que conducía al otro lado del palacio. Chirrido. KKK. Cuando An Fei empujó la puerta infinitamente alta para abrirla, vio la imponente muralla de la ciudad frente a él, donde se encontraban orgullosas figuras bañadas en sangre. Había un total de 37 personas aquí, todos inmortales, todos manchados de sangre. En ese momento, todas estas personas miraron hacia donde estaba An Fei. ¿Eh? Un nuevo dominador también podría venir aquí. Un perro divino de 3 cabezas, cuyo cuerpo era como una estrella, miró a Zhang Daqian con ojos intimidantes. Un simio demonio color sangre sostenía una enorme vara baja y rió. Así es. Han venido 2 inmortales. Estoy un poco sorprendido. Había un hombre de cabello blanco con un cuerpo divino de 1.000.000 de pies de largo. Su cabello ondeaba en el cielo estrellado, y entre sus cejas había un embrión de espada que emitía luz divina. A su izquierda, derecha y al frente, había una espada larga cada uno. En ese momento, ya había asestado un golpe, y el aterrador ki de la espada pareció cruzar instantáneamente el vasto mar de estrellas. 3698 Secreto definitivo, el comienzo de la historia. 4. También había un dios de 6 brazos que miraba furioso. Sostenía un arco verde y azul en la mano, lo sostenía con 3 manos y tensaba la cuerda con 3 manos. La flecha que acababa de disparar parecía haber sido disparada por él. Entre este grupo de personas, An Fei vio a un conocido dominante y poderoso. En uno de sus brazos, yacía un dragón azul en el suelo. En la otra mano, sostenía una espada larga. El tercer ojo entre sus cejas indicaba que recorría el camino de la invencibilidad. Hermano menor, ¿cómo has estado? Sabía que vendrías algún día. An Fei estaba conmocionado. Todos eran feroces y estaban bañados en sangre. Sus trajes de batalla parecían podridos, pero su voluntad era arrolladora y dominante. Quien saludó a An Fei fue Kang Tian. An Fei sonrió. Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte? De hecho, eran hermanos mayores y menores porque tanto Kang Tian como An Fei caminaron por el camino supremo. Un Qilin de aspecto malvado que estaba masticando estrellas miró a An Fei y dijo: Inmortal Kang Tian, ¿conoces a este recién llegado? Kang Tian rió. Este es mi querido hermano menor. An Fei caminaba por el aire, llevándose consigo a Anson y a Zhang Daqian. La voz divina en su boca tembló. Todos, me llamo An Fei. Soy del mar caótico de las estrellas. Kang Tian miró a Zhang Daqian y dijo: ¿Por qué trajiste aquí a un tipo que acaba de ingresar al reino dominador? An Fei no tenía miedo de estas 37 personas, aunque todas parecían extremadamente feroces, como 37 monarcas demonios de sangre. An Fei respondió con calma: Este es mi avatar. Alguien dijo: aunque sea tu avatar, es demasiado débil. No tiene sentido que venga. Fusionadlo. Alguien preguntó: ¿y el otro? ¿Cómo se llama? Sin embargo, An Fei continuó: este también es mi avatar. Al oír esto, las 37 personas se callaron, pero su mirada hacia An Fei cambió un poco. Dios mío. Este tipo incluso había cultivado su avatar hasta el nivel inmortal. Era un poco ridículo. Jajaja. Kang Tian rió. Como era de esperar, hermano menor. Eres muy talentoso. Hermano menor, ¿cómo está la siniestra en el mar estelar caótico? An Fei pisó la imponente muralla de la ciudad y dijo con indiferencia: ha sido asesinado. El siniestro ha sido eliminado. Kang Tian se quedó atónito por un momento, y Qilin, con aspecto malvado, preguntó: ¿qué quieres decir con eliminado? An Fei giró la cabeza y observó al Qilin de aspecto maligno, solo para descubrir que le resultaba familiar. Dijo: eliminarlo significa encontrar la fuente de lo siniestro, que son 2 extremidades cercenadas del siniestro, y volver a sellarlas. ¿Oh? Alguien preguntó: ¿dónde está el sello? Zumbido. An Fei levantó la mano y apareció la olla purificadora del demonio. Entonces, An Fei dijo: toma. Un fantasma se reflejaba en el cielo.
Eran dos brazos cercenados que aún goteaban sangre. La sangre podía transformarse en algo siniestro. Alguien miró de reojo y exclamó: «Hay tantos talentos en el mar caótico de las estrellas». Las extremidades rotas fueron suprimidas y selladas por completo. Sin embargo, compañero daoísta Anfei, ¿por qué los trajo aquí? Anfei dijo: «Claro que quería llevarlo al camino del retorno y aniquilarlo. Desafortunadamente, no lo logré. No supe de dónde provenían estas extremidades cercenadas hasta que llegué a las ruinas del retorno». Alguien suspiró. Es comprensible. Nadie quiere que esta cosa se quede en su territorio. No conocíamos el origen de todo esto hasta que entramos en las ruinas del retorno. Alguien se quedó perplejo. Compañero daoísta Anfei, ¿por qué tienes los dos brazos rotos? Anfei miró al hombre. Quizás no me expliqué bien. Un brazo amputado por uno siniestro. Dos partes hacen dos. Zumbido. El Qilin de aspecto malvado preguntó: ¿es uno del mar estelar primordial? Anfei miró sorprendido al Qilin de aspecto malvado y pensó por un momento: ¿eres el Qilin de Lida Oyi? Pocas personas conocían el mar estelar primordial y sabían que estaba conectado con él. En la historia, solo Lida Oyi había logrado entrar al mar estelar primordial. Pero Lida Oyi obviamente no estaba allí, y Anfei finalmente recordó a este Qilin. ¿No era este el pequeño Qilin que crió Lida Oyi? Mi nombre es Qilin primordial. Anfei sonrió. Interesante. El árbol estelar primordial es muy débil. No esperaba que fueras tan fuerte. Oh, ¿has visto ese estúpido árbol? Anfei giró la cabeza y miró hacia la muralla. Sí, le va bien. Debería estar disfrutando de la vida ahora. El Qilin primordial resopló con fuerza. Cabrón, no quiere mejorar nada. Tiene buen potencial, pero no quiere luchar. Está dispuesto a degradarse. Un desperdicio inútil. Anfei pensó para sí mismo. Cada uno tiene sus propios objetivos. Él era solo un árbol. Sin embargo, en ese momento, mirando a Anfei fuera de la ciudad, ya no estaba de humor para hablar con el Qilin primordial, porque la escena fuera de la muralla de la ciudad lo sorprendió. Era un campo de batalla que parecía un sueño. Era como si muchos mundos se extendieran a lo largo del camino. Sangre divina se derramaba, y figuras borrosas luchaban ferozmente. Fuera del inmenso campo de batalla, en un tenue lugar amarillo entre miles de millones de estrellas rotas, un altar color sangre apareció al final de su visión. Sobre el altar había una figura borrosa que lo custodiaba, como si estuviera observando ese lugar desde lejos. El corazón de Anfei se estremeció. La poderosa invocación parecía estar en el altar. Sin embargo, ¿por qué luchaban ahora? En el campo de batalla más cercano, Anfei pudo ver que alguien luchaba contra una criatura humanoide grabada con misteriosas runas. La feroz flecha que acababa de lanzarse apuntaba a esa criatura. Este último giró repentinamente la cabeza y agitó la mano, y el mundo de las 1000 estrellas brillantes estalló con una luz divina infinita. Abofeteó, rompiendo el vacío como si hubiera roto ese mundo. El rugido provino del cielo profundo y se extendió por la ciudad. Silbido. Dentro del alcance de esta ciudad, apareció una luz sagrada, formando una barrera, bloqueando esta fluctuación de energía. En ese momento, Anfei supo de dónde provenía el temblor en las ruinas del retorno. Provenía de las criaturas en el campo de batalla. La réplica de la batalla bombardeó la ciudad y se reflejó en el mar de los grandes daos. Las pupilas de Anfei se contrajeron. ¿Contra quién luchas? ¿Dónde está mi hermano mayor? ¿Dónde está el maestro profeta? ¿Dónde está Lida Oyi? ¿Dónde está el primer supremo? Kang Tian dijo tranquilamente. Mi maestro está luchando, Lida Oyi está luchando, y también Void, la fuerza del viejo profeta no pudo aumentar constantemente y murió. Lo despedí personalmente. Aunque Anfei estaba mentalmente preparado, aún así suspiró cuando escuchó que el profeta se había ido. Anfei preguntó de nuevo. ¿Contra quién estás luchando? Kang Tian miró el campo de batalla y dijo con indiferencia. Los 3000 dioses demonios. 3699 Resulta que he estado luchando durante 100.000 años, ¿por qué estáis luchando? Fuera de la muralla de la ciudad, en el campo de batalla, parecían mundos derrumbándose y escenas de cielos disipándose. Y había hasta 298 campos de batalla. Esto también significaba que había 298 inmortales luchando allí. Era evidente que, desde la antigüedad, muchas personas habían alcanzado el nivel inmortal. Alguien dijo, no es que queramos luchar, pero tenemos que hacerlo. Hay dos razones. Primero, es un llamado desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos ir al altar.
Segundo, si no luchamos, los 3000 dioses demonios contraatacarán y sacudirán las ruinas del retorno. Una vez que la ciudad de las ruinas del retorno sea destruida, el gran mar del Dao no podrá reprimir a los 3000 inmortales, y los 7 mundos perecerán definitivamente. An Fei frunció el ceño y volvió a preguntar. Los 298 campos de batalla pueden albergar como máximo 298 dioses demonio. ¿Por qué no atacan los dioses demonio restantes? Kang Tian dijo. Echa un vistazo. La mirada de An Fei se posó en el campo de batalla. Al mirar más lejos, descubrió que en algunos campos de batalla, había potencias inmortales que luchaban solos contra docenas de dioses demonios inmortales. De hecho, al frente, parecía haber alguien luchando solo contra 100 dioses demonios inmortales. Bien. Antes de que An Fei pudiera seguir observando, de repente, estalló un motín en cierto campo de batalla. An Fei miró más de cerca y preguntó conmocionado. ¿Hermano mayor? En cierto campo de batalla, el hermano mayor estaba asimilando el vacío y devorando el mundo. Distorsionó el vacío infinito y lo convirtió en una gota de agua, envolviéndolo. La gota de agua fue directa al altar. Sí, el hermano mayor ya no quería pelear. Todos estaban en el mismo reino, así que quiso usar su agilidad para evitar la batalla y correr directo al altar. En los campos de batalla, al ver que el hermano mayor atacaba, los poderosos maestros cruzaron el campo de batalla uno tras otro para abrirle paso. No hubo comunicación, pero su cooperación fue tácita. Obviamente, no era la primera vez que lo hacían. El cuerpo original del hermano mayor era el vacío, y sus métodos eran extraños. La gota de agua del vacío resonó con las docenas de campos de batalla circundantes. Por un instante, el mundo vibró. Sin embargo, había 3000 dioses demonios. ¿Cómo pudieron permitir que el hermano mayor hiciera esto? Algunos de los dioses demonios bloquearon el frente, sus cuerpos brillando con una luz infinita, iluminándose mutuamente, entrelazándose, y la luz divina parecía integrarse, formando un muro de dioses y demonios. Ula. En el siguiente momento, el hermano mayor se convirtió en una ola de vacío y se lanzó hacia adelante. Junto a An Fei, algunos sostenían arcos y otros lanzas. El cielo condensó una espada y cortó con furia. El Qilin primordial escupió luz divina púrpura y cayó al campo de batalla. Al ver esto, An Fei también se esforzó al máximo. Con un pensamiento, creó el poder del tiempo, que se convirtió en una espada capaz de distorsionar el tiempo y cortar el muro del dios demonio. Hanson arrojó una semilla, que se convirtió en miles de millones de enredaderas en el vacío, aferrándose al muro de dioses y demonios como si absorbiera el poder de la otra parte. Bum, bum, bum. Bang. 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 Olas infinitas estallaron en el campo de batalla, y explosiones de luz no cesaron. La luz divina iluminó el vacío, y todos los campos de batalla se estremecieron. El vacío se estremeció, y miles de millones de runas del Gran Dao se derramaron. Rugido. Los 3000 dioses demonios abrieron sus bocas al unísono. Todos estallaron con un ki y una sangre monstruosos, magníficos e inagotables, que cubrieron de nuevo el campo de batalla, atravesando la marea de vacío y destruyendo las técnicas de asesinato que llenaban el cielo en ese instante. An Fei no pudo evitar quedar atónito. El ki y la sangre de estos 3000 dioses eran demasiado abundantes. Borraron el cielo y se extendieron por todo el campo de batalla, alcanzando incluso al Supremo, causando un gran alboroto. Estallido. La perla de agua del vacío explotó y apareció el hermano mayor, pero fue repelido por la inmensa mano ensangrentada. Esta mano parecía contener el poder de estos dioses demonios. Ni siquiera el hermano mayor pudo resistirla y se vio obligado a retroceder, incapaz de avanzar. Al final, el sprint del hermano mayor fracasó. Los 3000 dioses demonios seguían siendo demasiado fuertes, tan fuertes que ponían los pelos de punta. Como inmortales, su poder de combate era prácticamente el mismo. Era fácil imaginar lo difícil que sería romper el bloqueo de 3000 personas a la vez. En ese momento, junto a An Fei, Kang Tian dijo: los 3000 dioses demonios son muy fuertes. Sin embargo, seguiremos atacando. No podemos matarlos, pero ellos no pueden matarnos. Además, están custodiando el altar, lo que significa que debe haber algo extraordinario en él. Alguien añadió. Antes, todos demostrábamos nuestras habilidades y atacábamos juntos, pero seguíamos sin ser rivales. Al final, solo pudimos contenernos. No pudieron acercarse, pero nosotros no pudimos abalanzarnos sobre ellos. Alguien continuó. Por lo tanto, hay dos claves para romper esta situación. Una es que hemos alcanzado el altar.
La otra es que algunos de nosotros podemos cruzar el nivel inmortal y convertirnos en existencias más allá del nivel inmortal. An Fei preguntó. ¿Todos han intentado llegar al reino sin Dao? El Qilin primordial dijo. Cuando el maestro y yo llegamos, había 321 inmortales aquí. Ahora solo quedan 298. ¿Sabes a dónde desaparecieron estas personas? An Fei frunció el ceño, pero el Qilin primordial no esperó su respuesta. Simplemente dijo. Esas personas intentaron abrirse paso hacia el reino sin Dao y murieron en el intento. Hasta ahora, nadie lo ha logrado. Alguien dijo. Conocemos el reino sin Dao, pero es demasiado difícil. Tras incontables años de debate y especulación, el llamado reino sin Dao debería ser diferente para cada persona. En otras palabras, si todos quieren abrirse paso en este reino, no hay un método fijo. Tienen que explorarlo por sí mismos. Si fallan, sufrirán heridas graves o incluso morirán. Los 37 intentamos abrirnos paso hacia este reino, pero sufrimos heridas graves y tuvimos que regresar a las ruinas del retorno para recuperarnos. An Fei no pudo evitar alzar las cejas. Resultó que decidieron quedarse en las ruinas de la ciudad del retorno por eso. 3700 resulta que he estado luchando durante 100.000 años, 2. Alguien dijo. Hermano An Fei, no hemos probado este método porque no tenemos las condiciones. Ya es extremadamente difícil para nosotros volvernos inmortales. Eres el primero en cultivar un avatar hasta el nivel inmortal. Para ser honesto, cuando supieron que Ansong era solo un avatar, se sorprendieron. Aunque había tantas potencias de nivel inmortal en las ruinas del retorno, estas provenían de los 6 mundos. Además, habían pasado incontables eras antes de que acumularan tantos inmortales. Sin importar en qué aspecto, quienes alcanzaron el nivel inmortal eran talentos celestiales incomparables con gran fortuna. Por lo tanto, fue suficiente para sorprenderlos que An Fei pudiera cultivar 2 inmortales él solo. En ese momento, en el campo, el hermano mayor ya se retiraba, pero los dioses demonios no estaban dispuestos y comenzaron a perseguirlo para detenerlo. Parecían decir que estaba bien avanzar, pero como no podían, también era un problema si podrían escapar. An Fei dijo. Déjame intentarlo. Rugido. An Fei salió de la muralla de la ciudad y cargó hacia el caos como un rayo de luz divina. An Fei rugió y activó todas sus técnicas, elevando su fuerza al máximo en un instante. Su cuerpo invencible se llenó de sangre y ki como un mar, formando un muro inagotable de sangre y ki en el campo de batalla. Matar. An Fei sostenía la espada celestial sangrienta, que brillaba con luz divina. El campo de batalla circundante estaba contaminado por su ki de sangre. Los ojos de alguien parpadearon. Oye. El compañero daoísta An Fei es muy asesino y feroz. Debe ser de esos poderosos que han demostrado su dao matando hasta el final, ¿verdad? Alguien asintió. Así debería ser. Una intención asesina tan abrumadora casi se está condensando en una verdadera voluntad. Sonido metálico. La espada de An Fei floreció, pero un dios demonio ya había tomado acción para detenerlo. Esta era la primera vez que An Fei luchaba directamente contra un dios demonio inmortal. El primer enfrentamiento fue cuerpo a cuerpo, pero en sus ojos no apareció ninguna información sobre el dios demonio. Quizás los 3000 dioses demonios eran demasiado fuertes o demasiado antiguos. En cualquier caso, la olla de purificación demoníaca no leyó la información de este dios demonio. Sin embargo, debido a que el dios demonio inmortal había estado luchando durante todo el año, no se dio cuenta de lo peligroso que era An Fei, y mucho menos de lo aterrador que era An Fei en combate cuerpo a cuerpo. En un instante, An Fei extrajo con fuerza el río de la vida del oponente. Sin embargo, de un vistazo, An Fei supo que ese río de la vida era indestructible. No era un afluente del río de la vida, sino una parte del mismo. Cuando su plan fracasó, el oponente intentó tratar con An Fei de la misma manera. La intención asesina del supremo An Fei se estremeció, y todas las técnicas del Dao se hicieron añicos. El vacío se derrumbó. An Fei ya conocía bien el río de la vida. ¿Cómo podía darle una oportunidad a esta persona? Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Al instante siguiente, ambos bandos comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo. Puño ligero, intención de cuchillo, ki de espada, técnicas de sello, innumerables técnicas excelentes surgieron una tras otra. En promedio, An Fei cambiaba sus habilidades de combate a cada segundo. Los dioses demonios inmortales no eran omnipotentes. Las potencias de nivel inmortal tenían sus propias fortalezas y debilidades en combate. De lo contrario, ¿no serían todas ellas como clones?
Aunque todos dominaban el Dao del origen y el Dao del origen, tenían sus propias preferencias en el uso de las técnicas del Dao. Y lo que más le gustaba a An Fei eran las habilidades de combate puro. Había luchado así desde joven, y ahora no era la excepción. En la muralla de la ciudad de las ruinas del retorno, todos observaron las locas habilidades de combate bestiales de An Fei, sus movimientos fatales y su extraña combinación de técnicas de Dao y no pudieron evitar exclamar. Alguien dijo, no lo sé. Es la primera vez que lucha contra 3000 dioses demonios. Parece que ya ha luchado incontables veces. Alguien sonrió y dijo, incluso su avatar puede volverse inmortal. ¿Qué tiene de sorprendente semejante batalla? En el campo, An Fei no solo vino a luchar. Por un lado, quería sentir la fuerza de los dioses demonios inmortales y, por otro, quería proteger a su hermano mayor. An Fei se transformó de inmediato en miles de millones de rayos, fluyendo en el vacío y avanzando a toda velocidad. Al ver esto, las docenas de dioses demonios inmortales que lo rodeaban comenzaron a detenerlo. Sin embargo, todos pertenecían al mismo reino, por lo que An Fei aún contuvo a más de 20 dioses demonios inmortales. Pronto, el hermano mayor se retiró. Tras ver a An Fei, este sintió que se había vuelto más amable y que su anterior indiferencia se había desvanecido considerablemente. El hermano mayor sonrió. Hermano menor, te he demostrado lo difícil que es llegar al altar. Si quieres ir al altar en el futuro, puedes usar lo que viste hoy como referencia. Por cierto, ¿cómo está el mar estelar caótico? An Fei se sorprendió. Resultó que el hermano mayor ya había descubierto su llegada, así que le hizo una demostración a propósito. An Fei conjuró su voluntad espiritual y ambos se comunicaron rápidamente. El hermano mayor, complacido, dijo, ya que estás en la arena, puedes sentir la fuerza de este dios demonio inmortal primero. Puedo sentir que estos dioses demonio inmortales no son marionetas, sino conscientes. Esto debería estar relacionado con las runas del Gran Dao en sus cuerpos. Estas runas son un poco especiales, más como una especie de marca de criatura. Quizás pueda fortalecer esta marca. ¿Eh? An Fei se sorprendió y luego pensó en algo. El hermano mayor conocía muy bien a An Fei. Le dijo esto porque vio a Zhang Daqian en las ruinas del retorno. 3701 Resulta que he estado luchando durante 100.000 años, 3. An Fei también lo comprendió. Zhang Daqian recorría el Dao del Nirvana de las bestias gigantes. Como era realmente difícil encontrar un oponente, solo había alcanzado el Nirvana 5 veces. Si lo que dijo el hermano mayor fuera cierto, Zhang Daqian podría tener la oportunidad de seguir creciendo. Los tres nunca se habían fusionado. An Fei tenía dos consideraciones. Una era que era inútil y un desperdicio. La otra era que tres cosas tenía un inconveniente. Solo cuando los dos avatares estaban al mismo nivel que el cuerpo original podían fusionarse. Por supuesto, cuando An Fei alcanzó el nivel inmortal, no necesitó su cuerpo para portar el Gran Dao. Por lo tanto, esta desventaja no existía. Sin embargo, si tuviera la oportunidad de dejar que Zhang Daqian también avanzara al nivel inmortal, sin mencionar si pudiera fusionarse con los dos, tendría al menos dos avatares de nivel inmortal. En cuanto a cómo hacerlo, fue relativamente sencillo. Han Song, que todavía estaba de pie en las ruinas del retorno, inmediatamente bajó y entró al campo de batalla junto a An Fei, cubriendo el cuerpo original de An Fei. Tras la retirada del hermano mayor, no fue muy lejos. También luchó ferozmente en el campo de batalla junto a An Fei. An Fei gritó. Todos, ayúdenme. Mientras luchaba contra el dios demonio, An Fei convirtió sus huesos en una caña de pescar, atravesó el tiempo y comenzó a pescar. ¿Eh? ¿Por qué sacaste una caña de pescar ahora? Silbido. Una flecha pasó por encima. El calor de la flecha hizo hervir el campo de batalla. An Fei gritó inmediatamente. Hermano mayor. Al instante siguiente, el hermano mayor barrió el vacío. Al dios demonio inmortal, naturalmente, no le importó. ¿Cómo podría un vacío sacudirlo? Aplastó la mitad del río estelar con un revés, y el vacío se hizo añicos. Sin embargo, tras la destrucción del poder del vacío, envolvió al dios demonio inmortal como fantasmas inquietantes. El rostro del dios demonio se fue desdibujando poco a poco. Parecía ser cualquiera con innumerables rostros y formas. Sí, esta era la imagen divina del hermano mayor. El hermano mayor no tenía corazón y había dominado el Dao de todos los seres vivientes. Ahora que había alcanzado el nivel inmortal, también podía otorgar este poder a otros. Sin embargo, el poder del Dao de todos los seres vivientes se usaba generalmente para ayudar a otros a comprender la infinidad de formas de vida.
Ahora, se usaba en este dios demonio inmortal solo para armonizar con las extrañas runas del Gran Dao en la superficie de su cuerpo y otorgarle emociones. Efectivamente, incluso el dios demonio inmortal estaba un poco aturdido. Estallido. La flecha explotó, y detrás de Anfei, apareció el río del tiempo. Una figura emergió del río del tiempo. Era Zhang Qian. En la muralla de las ruinas del retorno, todos estaban desconcertados. No pudieron evitar mirar a Zhang Qian, quien acababa de entrar en el reino de los dominadores, preguntándose qué quería decir. En el siguiente momento, Zhang Qian se transformó en su cuerpo original, un pulpo demonio inmortal, pero era muy pequeño y estaba pegado directamente al cuerpo original de Anfei. Anfei rugió. Hijo de P. Basura, basura, bestia, vamos. Golpéame. El dios demonio inmortal parecía estar furioso. Algunas de sus emociones se magnificaron infinitamente. Al ver la provocación de Anfei, se enfureció y la golpeó con un poder destructivo. Sin embargo, esta vez, Anfei no se defendió ni esquivó en absoluto. Estallido. Anfei salió volando, con sangre manando de la comisura de su boca. Detrás de él, Zhang Qian explotó y fue aplastado. Al mismo tiempo, en la muralla de la ciudad de las ruinas del retorno, el cuerpo original de Zhang Qian también explotó. Esta escena dejó atónitos a todos. En el campo de batalla, Anfei estaba anormalmente emocionado. Era efectivo y factible. Sentía una ira desbordante que podría ayudar a Zhang Qian a alcanzar el nirvana. Anfei no se detuvo y atacó nuevamente, vomitando sangre. Basura. ¿No has comido? Ni siquiera tienes fuerzas para pegarme. Basura, mira tu cuerpo marcado. No pareces ni humano ni fantasma. Hasta los peces apestosos del lodazal parecen más hermosos que tú. Bastardo. ¿Saltaste de una roca? ¿Quieres reconocerme como tu padre? Anfei siguió hablando basura, provocando al dios demonio inmortal mientras lo llevaba al campo de batalla más remoto, cerca de las ruinas del retorno. En la muralla de la ciudad, el Qilin primordial dijo: ¿Está loco? ¿Se ha vuelto loco de repente? Las comisuras de la boca de Kang Tian se crisparon. Hermano menor, me estás avergonzando. Sin embargo, mientras todos se miraban desconcertados, una energía infinita surgió de la muralla de la ciudad. Zhang Qian se recuperaba, y su cuerpo, sangre y alma regresaban. Al mismo tiempo, su fuerza se elevaba. Los ojos de alguien se iluminaron. Está alcanzando el nirvana. El clon de Anfei recorre el camino del nirvana, pero su camino al nirvana es un poco especial. Todos podían percibir claramente que, en ese momento, Zhang Qian solo poseía 6 o 7 piezas de origen del río estelar. Pero en ese momento, había ascendido a 13. El rápido ascenso de su poder dejó atónitos a todos. Bueno, después del nirvana, su fuerza se duplicó. Todos se quedaron sin palabras. En aquel entonces, tuvieron que luchar en el reino dominador durante 1.000.000 de años, 10 millones de años o incluso 10.000 años para duplicar su fuerza. Pero el clon de Anfei duplicó su fuerza en un instante, lo que los puso un poco celosos y asustados. 3702 Resulta que he estado luchando durante 100.000 años, 4 no es de extrañar que insistiera en traer a un clon que acababa de entrar al reino dominador a las ruinas del retorno. La mirada del cultivador de espadas incomparable era intimidante en este momento mientras decía con indiferencia: está pescando de nuevo. Mierda. El Qilin primordial maldijo. ¿En serio? ¿Puede volver a hacer esto? Un momento después. Con un estallido, en la muralla de la ciudad de las ruinas del retorno, el clon de Zhang Qian explotó nuevamente, lo que casi hizo que los ojos de todos se salieran de sus órbitas. Cuando la fuerza de Zhang Qian se elevó a 26 fragmentos de poder de la fuente del río estelar, muchos respiraron con dificultad. Incluso los párpados de Kang Tian temblaban descontroladamente. Alguien dijo con dificultad: él está pescando otra vez. La velocidad de crecimiento de Zhang Qian realmente había trastocado su visión del mundo. Nunca se habían imaginado que el aumento de fuerza pudiera ser tan simple. Solo Anfei sabía que este Dao del Nirvana era realmente difícil. De lo contrario, Zhang Qian no se habría convertido en un dominador al llegar al camino sin retorno. Sin embargo, esto también confirmó una cosa, que era que en las etapas posteriores, bajo ciertas condiciones, todos los caminos de cultivo eventualmente lograrían un salto en fuerza. Tras la tercera explosión de Zhang Qian, el nirvana tardó varios días en alcanzarse. Y cuando Zhang Qian experimentó otro nirvana, su fuerza ya estaba en la cima del reino de dominación. El Qilin primordial dijo: esto es demasiado injusto. ¿Cómo puede existir un camino así en el mar estelar caótico? Es simplemente ridículo.
En la muralla de la ciudad, una bestia gigante inmortal dijo. Es un poco ridículo, pero aún así es aceptable. En nuestro mar estelar de energía originaria, las bestias gigantes campan a sus anchas. Hay muchos daos del nirvana. Sin embargo, no es tan exagerado como su capacidad para alcanzar el nirvana uno tras otro. Alguien también dijo. Ya no pesca. Aunque su avatar puede alcanzar el nirvana hasta la cima del reino de dominación, aún le resulta muy difícil alcanzar el nivel inmortal. Incluso con las percepciones de su cuerpo original, aún necesita portar la miríada de Taos originales. Esto no se puede lograr en un día. Si alcanza el nirvana directamente, es poco probable que lo logre. Cuando Zandakian alcanzó el octavo nirvana, Anfei sintió un cuello de botella. Al igual que Ansong, incluso si Zandakian pudiera conservar todas sus ideas, le llevaría tiempo perfeccionarlas. En ese momento, una voz llegó desde el frente del campo de batalla. No esperaba que un chico tan interesante como tú apareciera en el caótico mar estelar. Anfei lo observó desde lejos. Era un anciano corpulento. Lo llamaban anciano porque tenía la barba y el cabello completamente blancos, pero su cuerpo era robusto como una bestia salvaje. Anfei vio que luchaba solo contra 100 dioses demonios inmortales y estaba enredado. Parecía que esos dioses demonios inmortales no se atrevían a soltarlo. El control de este hombre sobre el nivel inmortal había alcanzado su punto máximo. El hermano mayor dijo mediante transmisión de voz. Ese es el primer supremo. ¿El primer supremo? Anfei arqueó las cejas. En la historia del mar estelar caótico, era una existencia legendaria, invencible en la era caótica. Fue el primero en emprender el camino sin retorno. Además, alguien lo observaba desde lejos. Anfei miró hacia atrás y le pareció muy familiar. Resultó ser Lida Oji. Luchaba al frente, rodeado por más de 40 dioses demonios inmortales. Lida Oji dijo. También hay inmortales más fuertes que otros. Su fuerza reside en su dominio del origen, como una melodía, con todo tipo de combinaciones. Este es el significado de las batallas continuas. Anfei sonrió. Lucha. Anfei no regresó a las ruinas del retorno, y solo Zandakian permaneció en la muralla de la ciudad. Allí, lo que más le importaba era el Dao del origen. Con la comprensión de su cuerpo original como premisa, era solo cuestión de tiempo para que Zandakian alcanzara el nivel inmortal. Anfei no estaba preocupado. Por lo tanto, él y Anson no regresaron. En esta batalla, el tiempo parecía no tener sentido. El vacío fue atravesado, y los ríos estelares parecían colapsar uno tras otro, pero parecían capaces de regenerarse infinitamente. El campo de batalla de ensueño parecía interminable. Al principio, Anfei apenas podía resistir los ataques de 20 dioses demonios inmortales, pero a menudo resultaba herido. Sin embargo, mientras no lo mataran, se volvía más valiente y se familiarizaba con el combate. Tras un período indeterminado, los poderosos maestros de la muralla de las ruinas del retorno se unieron al campo de batalla uno tras otro. Algunos también se retiraron a la muralla de las ruinas del retorno. Solo una persona estaba sentada con las piernas cruzadas y comprendiendo. Anfei desmantelaba y combinaba repetidamente el uso de diversas técnicas del Dao original. Experimentaba, ajustaba y luchaba constantemente. Con el tiempo, había olvidado el tiempo. Ese día, estaba rodeado por más de 60 dioses demonios inmortales. Sus técnicas de exterminio llenaban el cielo, oscureciendo el sol y la luna, y el cielo mismo. En innumerables campos de batalla, Anfei, con su ki y su sangre, quedó abandonado. Ese día, el corazón de Anfei se estremeció repentinamente y volvió a concentrarse en la deducción de la técnica Dao. Esto se debió a que ese día, Zandakian logró un gran avance. Zumbido. Anfei comenzó a retirarse y regresar, solo para descubrir que un nuevo grupo ya había reemplazado al anterior en la muralla de las ruinas del retorno. Entre ellos, había 43 personas, incluyendo a Lida Oji y al hermano mayor. Tan pronto como Anfei regresó, vio a estas personas mirándolo con miradas complicadas. Anfei levantó las cejas y preguntó confundido. ¿Qué pasa? Lida Oji dijo tranquilamente. ¿Sabes cuánto tiempo llevas luchando? No necesitó que le dijeran cuánto tiempo llevaba luchando. La información de Anfei y Zandakian siempre había estado sincronizada, así que recuperó el sentido tras un breve aturdimiento. No pudo evitar mirar atrás, al campo de batalla que aún luchaba. Resulta que llevo 100.000 años luchando. 3703 Trascendencia, 1. Anfei no pudo evitar suspirar y sentirse un poco triste. 100.000 años fue una larga espera.
Shimen Linglan no apareció en las ruinas del retorno, lo que significaba que no se había convertido en una inmortal. Esto era, en realidad, excusable. Aunque Zandakian se convirtió rápidamente en un dominador de alto nivel, era el avatar de Anfei, quien ya era una potencia de nivel inmortal con comprensión sincronizada. Gracias al entorno especial de las ruinas del retorno y a la naturaleza especial del Dao del Nirvana, pudo convertirse en un dominador de alto nivel en poco tiempo. A Zandakian le tomó 100.000 años convertirse en inmortal. Por lo tanto, incluso en el mar de los grandes Daos, tan solo 100.000 años no bastaban para que la gente común alcanzara la cima del reino de la dominación. De lo contrario, ¿cuántos 100.000 años podría haber en una era? ¿Cuántos maestros poderosos nacerían? Aunque había olvidado el tiempo, estos 100.000 años habían transcurrido poco a poco. No sentía nada, pero alguien esperaba, sufría y ansiaba su regreso. Por lo tanto, Anfei sabía que era el momento de fusionarse con Anson y Zandakian. Anfei miró hacia el campo de batalla. Tras un momento de silencio, finalmente dijo lentamente: es hora de usar 3 cosas. Al oír esto, todos se animaron. A lo largo de los años, todos en las ruinas del retorno lo esperaban con ansias. Esto se debía a que nadie había recorrido antes el camino de Anfei. Esperaban que Zandakian se convirtiera en inmortal. Y ese día, finalmente consiguieron lo que deseaban. Una esperanza sin precedentes inundó los corazones de todos. Una vez que este camino fuera factible y Anfei usara este método para alcanzar el nivel inmortal, habría innumerables seguidores de Anfei. Además, tras las discusiones y especulaciones de todos, consideraron que la probabilidad de éxito de Anfei no era baja. Esto se debía a que, después de todo, la energía se conservaba. Era imposible que la energía infinita naciera sin razón. Si los 3 cuerpos de Anfei se combinaran, sería imposible que su cuerpo en el nivel inmortal no cambiara. Si cambiaba, definitivamente cambiaría. Lo que nadie podía adivinar era cómo cambiaría. Se reuniría todo el poder en un solo cuerpo y sería suprimido, pero no utilizado para un gran avance. Todo esto requería un precursor para intentar caminar. Zumbido. En la muralla de las ruinas del retorno, 43 personas se alzaron una tras otra. En el campo de batalla, algunos observaban a Anfei con frecuencia. Cuando las potencias inmortales en el campo de batalla vieron que todos en la muralla ya se habían puesto de pie, tuvieron una revelación y comenzaron a acercarse. Ya estaban preparados para proteger el avance de Anfei. Hermano menor, si quieres empezar, yo te protegeré. El hermano mayor se puso de pie. El hermano mayor de hoy era claramente diferente. Emprendió su propio camino, siguió su propio Dao y buscó su propio corazón. Todo esto gradualmente hizo que el hermano mayor se volviera cálido e íntimo. Li Daoyi también dijo: ya sé de tu existencia. Creo que puedes comprender mi pasado. Es una lástima que no nos hayamos conocido en el caótico mar estelar. Si quieres luchar hoy, te acompañaré hasta el final del mar estelar y el comienzo del vacío. Alguien dijo: compañero daoísta Anfei, ya que todos estamos en las ruinas del retorno, somos como una familia. No te preocupes por el éxito ni por el fracaso. No te preocupes. Mata a tu antojo hasta que tiemblen incluso los 3000 dioses demonios. Alguien rió. Ya me hierve la sangre. Anfei miró a todos los presentes y sonrió. Luego, miró hacia la puerta del palacio de las ruinas del retorno y dijo en voz baja: esperen a que regrese. Matar. En el momento siguiente, el temperamento de Anfei cambió y una monstruosa intención asesina envolvió el campo de batalla. Estallido. Cuando Anfei salió de la muralla de la ciudad, su pie era como un loto floreciendo en el vacío, estallando con infinitos halos de leyes. Pam. 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 Anfei caminaba por el camino. La enredadera divina de la olla de purificación del demonio apareció entre sus cejas, pero Anfei solo extendió 2 dedos. Con un chasquido, arrancó una hoja de la enredadera. La hoja comenzó a convertirse en un cuchillo en la mano de Anfei, floreciendo con una luz deslumbrante, iluminando el cielo, iluminando el vacío, iluminando la oscuridad y encendiendo el fuego invencible de la voluntad en Anfei. Anfei no se detuvo. Caminó en el vacío, avanzó en la oscuridad y comenzó el impacto más fuerte de su vida en el campo de batalla de ensueño. Anson estaba a la izquierda y Zandakian a la derecha. Los 3 emanaban una voluntad invencible, como si se hubieran convertido en uno solo, transformándose en un cuchillo afilado que irrumpió en el campo de batalla y atacó el altar. Detrás de Anfei, en la muralla de la ciudad de las ruinas del retorno, las 43 personas, se hubieran recuperado o no, lo seguían.
En el campo de batalla, figuras ensangrentadas salieron corriendo del destrozado campo de batalla una tras otra, despejando el camino para Anfei. La velocidad de Anfei era cada vez mayor. Los tres cuerpos se reflejaban entre sí, y un aura aterradora se extendía. La hoja en su mano vibraba con una agudísima intención asesina. La sangre de Anfei fluyó de las yemas de sus dedos y manchó la hoja, cubriendo al instante todo su cuerpo con una luz dorada. Mata. Entre los 3000 dioses demonios, algunos de los dioses demonios inmortales intentaron detener a Anfei, pero la mayoría de ellos fueron enviados a volar por otros inmortales frente a Anfei antes de que pudieran alcanzarlo. Ocasionalmente, un dios demonio inmortal pasaba por el abridor de caminos, pero al tocar la luz del cuchillo de Anfei, también salía volando. Originalmente, Anfei ya podía sacudir a 60 o 70 dioses demonio inmortales él solo. Aunque no podía matarlos, sí podía sacudirlos. Bang. 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 3704 Trascendencia, 2. Los dioses demonios inmortales fueron sacudidos por esta impactante espada. El campo de batalla frente a ellos fue destrozado por ella y el vacío fue cortado. En este momento, los 3000 dioses demonios ya no atacaron, porque sabían que ante un ataque tan fuerte, una carga tan grande y un método de batalla tan caótico, solo podían bloquear. Los dioses demonios inmortales comenzaron a emitir luz infinita, iluminándose unos a otros y convirtiéndose en una pared de dioses demonios. Nadie había cruzado jamás este muro. El primer supremo, Lida Oyi, y el hermano mayor no pudieron. Pero en ese momento, el primer supremo, la potencia que ni siquiera había conocido a Anfei, pero que había guiado su camino de cultivación, rugió. Déjame abrirte el camino. El primer supremo se transformó en una mano ilimitada, destruyó más de una docena de campos de batalla circundantes y apretó un puño de luz dorada. Incluso se destrozó un brazo, lo condensó en un puño y lanzó un puñetazo, bombardeando el muro de dioses y demonios frente a Anfei. Lida Oyi y el Qilin primordial salieron juntos. El Qilin primordial rugió y una luz divina brotó de su boca, transformándose en una bestia gigante que galopaba en el vacío oscuro. Por donde pasaba, las llamas se extendían y quemaban el mundo. Lida Oyi sostuvo una enredadera verde y la arrancó, transformándola en una serpiente dragón en el vacío. El estruendo hizo temblar los mundos. El cielo rugió y una espada surgió de su cuerpo, destruyendo el mundo. Al alzarse, era como 1000 soldados. Hermano menor, mata. Aparte del primer supremo y Lida Oyi, muchos otros atacaban. Al principio, los 3000 dioses demonios se resistían uno a uno, pero luego dejaron de bloquearlos y construyeron el muro de los dioses demonios con todas sus fuerzas, que era como un abismo natural que les permitía atacar a su antojo. Parecían estar seguros de que nadie podría cruzar este muro. Retumbar. Retumbar. Un brillo cegador destrozó el vacío, atravesó la oscuridad y golpeó el muro del dios demonio, estallando con un brillo deslumbrante, iluminando el campo de batalla. El muro de dioses y demonios temblaba, se hundía y soportaba el poder creciente. Sin embargo, por mucho que cambiara, no se quebró. Seguía firme, como si no pudiera romperse. En ese momento, todos se giraron y miraron a Anfei. Anfei parecía venir con el poder de los cielos. La luz del cuchillo atravesó el viento y las olas, dibujando infinitas runas del gran Dao en el vacío, brillando con intensidad. Silbido. Al mismo tiempo, dos cimitarras aparecieron repentinamente a ambos lados de Anfei. Eran las espadas de la esperanza, que absorbían la esperanza de todos los inmortales presentes. En ese momento, también ardían. Unos patrones sin precedentes aparecieron lentamente en las espadas. Eran runas inmortales, similares a las del dios demonio inmortal. En este momento, ante la esperanza de muchos inmortales, la espada de la esperanza evolucionó hasta convertirse en una existencia que podía sacudir al inmortal. Fue también en el momento en que la espada de la esperanza hizo un gran avance que Shimen Linglan, quien cultivaba en la isla de las ruinas del retorno, abrió repentinamente los ojos, y luego, gradualmente, se iluminaron. Miró las profundidades del gran mar del Dao, donde un poder ilimitado y magnífico florecía, se reflejaba y aparecía sobre él. Los demás también miraron hacia allí. Alguien exclamó: «Mira, algo está apareciendo en el cielo distante». Alguien se quedó atónito. Parece un campo de batalla, pero es demasiado vago para verlo con claridad. ¡Qué poder tan aterrador! Llevo tanto tiempo en la isla de las ruinas del retorno, pero nunca había visto un poder tan abrasador.
Me emociona. De hecho, en el mar estelar caótico, el mar estelar de energía de origen, el mar estelar amarillo místico mientras existiera el camino sin retorno, mientras alguien estuviera mirando, podría ver que fuera de ese mundo, en las profundidades del gran mar del Dao, en una fuente desconocida, una sombra se reflejaba en el cielo, avanzando sola, luchando. Desafortunadamente, eso era todo lo que podían ver. Como no estaban allí, no podían ver con claridad. Matar. Clank, clank, clank. En ese momento, An Fei chocó contra el muro de los dioses y los demonios. La aterradora explosión sacudió el cielo y la tierra, y el muro de los dioses, conocido como inmortal e indestructible, se hundió profundamente. An Fei casi irrumpió por completo en el muro de dioses y demonios. Los afilados cuchillos formados por la cooperación de los tres cuerpos parecían intentar atravesar una película extremadamente resistente, con la apariencia de poder hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, An Fei no tenía buena pinta. Finalmente, ¿sigue bloqueado? Parece que el poder inmortal por sí solo no puede atravesar este supuesto muro de dioses y demonios, por muy fuerte que sea. Sin embargo, si no podía atravesar el muro de los dioses, solo podría luchar aquí para siempre, sin poder ir más lejos, por lo que nunca podría regresar. Rugido. Tres cosas, se fusionan. Los ojos de An Fei estaban llenos de locura. No tenía opción. Si no podía cruzar el muro, solo le quedaba una guerra eterna. Dios sabía cuánto duraría. Luchar en una gran era, en dos grandes eras. O, como el primer supremo, luchar en muchas grandes eras. En lugar de luchar tanto tiempo, mejor moriría pronto. Así, aún podría renacer. ¿Cuál era la diferencia? Estallido. Estallido. Sus tres cuerpos se fusionaban, el cuerpo de An Fei se expandía y sus huesos crujían. Su ki sanguíneo silbaba como un río, y su aura era como un rayo rodante. Mientras respiraba, el mundo temblaba. Tras la fusión de los tres cuerpos, la fuerza básica de su cuerpo original se multiplicó por al menos 3 o 9. Este fue el mayor crecimiento desde la fusión de los tres cuerpos. Ya fuera un aumento de 3 o 9 veces, la razón era la misma. Según la ley de conservación de la energía, dado que el límite del nivel inmortal se había fijado, la aparición de un poder 3 veces mayor inevitablemente causaría cambios especiales y desconocidos. 3705 Trascendencia, 3. Zumbido. Por un instante, An Fei pareció transformarse en una especie de ídolo del Dharma, transformándose en un gigante indomable que florecía con un ki y una sangre inagotables. Sin embargo, su cuerpo era como un enorme embudo que absorbía toda la energía, todos los grandes daos y toda la luz que florecía allí. Ki. Ki. Hanson y Zandakian se estaban disipando gradualmente, pero seguían apareciendo grietas en el cuerpo original de An Fei. Alguien se sorprendió. Mal. Su cuerpo original ha absorbido demasiada energía y no puede resistir. Alguien se horrorizó. Maldita sea. ¿No es suficiente? ¿Sin Dao? ¿Qué es Sin Dao? ¿Va a morir? El Qilin primordial rugió. No estaba dispuesto. No le era fácil ver alguna esperanza. ¿Por qué no se podía romper el muro de dioses y demonios? ¿Por qué no se podía alcanzar el reino Sin Dao? En ese momento, alguien se sorprendió. Mira, está absorbiendo el gran Dao del origen. Desde el Palacio de las Ruinas del Retorno, e incluso detrás, donde originalmente pertenecía el gran mar del Dao, olas interminables surgieron desde detrás de las Ruinas del Retorno y se vertieron locamente en el cuerpo de An Fei. Alguien exclamó. Miren, las runas del gran Dao en los cuerpos de los 3000 dioses demonios están siendo absorbidas. Alguien frunció el ceño. Debió haber ocurrido algún cambio, pero este cambio supera la tolerancia de An Fei. Maldita sea, está a un paso de alcanzar el nivel Sin Dao. An Fei también luchaba. Intentaba reprimir el poder de su cuerpo, y a su alrededor aparecían infinitos sellos, intentando contener este poder en rápida expansión. Su cuerpo ya no podía soportarlo. Demasiados daos, demasiadas leyes, excedieron el límite, pero no había dónde esparcirlos, lo que hizo que su cuerpo original se hinchara y estuviera a punto de explotar. An Fei también estaba muy ansioso. El tiempo que le dieron para pensar fue demasiado corto. ¿Por qué esta fusión fue tan exagerada que incluso absorbió el gran mar del Dao? Las técnicas del Dao infinito parecían estar vertiéndose con fuerza en su cuerpo. ¿Reino Sin Dao? ¡Qué nombre tan apropiado! An Fei era como un río, pero el poder de su avance era como el mar. El mar se vertía en el río, pero este no podía expandirse. ¿Acaso no había salida? Las técnicas del Dao primordial interminables estaban fluyendo.
Anfei sabía que si no se desahogaba ahora, su cuerpo explotaría al final. El Dao se origina de la existencia, y la existencia surge de la no existencia. Sin el Dao, no hay camino, no hay camino, no hay camino. Anfei rugió. ¿Cómo podría irse si no había salida? Rugió. Con una técnica Dao, este camino no funcionará. Estaba advirtiendo a los demás, porque Anfei tenía la sensación de que en el siguiente momento, podría explotar y florecer en una brillante masa de niebla en el vacío. Sin embargo, en cuanto dijo este recordatorio, Anfei comprendió algo de repente. Con una técnica Dao, el camino era imposible. Inmediatamente comprendió que la técnica del Dao era un grillete, una restricción. Por mucho que el gran Dao del origen se derramara, en realidad solo le ataba capas de grilletes. Solo abandonándolo, trascendiéndolo, derramando sus llamados grandes Daos del origen y entregándose a sí mismo, podría haber una posibilidad de un cambio positivo. Si no había camino, debía trascender las restricciones del Dao y las leyes. Si no había camino, todo era un camino. Ya que había elegido este camino, incluso si estaba a punto de morir, debía contemplar el paisaje por encima del nivel inmortal. En ese momento, el cuerpo de Anfei ya no podía soportar la carga y se expandió hasta su límite. Rugió. Hermano mayor, quiero ver a todos los seres vivos. Anfei quería apostarlo todo. Aún tenía la oportunidad de alcanzar el nirvana. Había fusionado sus otros dos cuerpos, pero solo había usado el gran Dao del nirvana 8 veces. Al oír esto, el cuerpo del hermano mayor tembló y su voz retumbó, recorriendo el campo de batalla. Está bien, esperen. Zumbido. En ese momento, el hermano mayor no dudó. Dio un paso adelante de Anfei y, de repente, floreció, se quebró, se transformó en innumerables vacíos, se transformó en una oleada de vacío creciente y, de repente, golpeó el muro del dios demonio. En ese momento, los 3000 dioses demonios rugieron furiosos. Era como un antiguo sonido demoníaco que penetraba la miríada de mundos y recorría el pasado, el presente y el futuro, asesino e irritable. Retumbar. El muro de dioses y demonios comenzó a emitir una luz infinita, y todos aquellos que abrieron el camino para Anfei se vieron obligados a retroceder. Al mismo tiempo, el cuerpo de Anfei explotó como una presa al reventar. El gran Dao del origen se derramó, y la energía infinita se derrumbó. Un ki y una sangre incontenibles inundaron el vacío visible a simple vista. Retumbar. El poder de la explosión sacudió a todos y también destrozó el muro de dioses y demonios. Sin embargo, ninguno de los 3000 dioses demonios murió. Solo fueron sacudidos. En el lado de las ruinas del retorno, a excepción del hermano mayor y Anfei, casi todos sufrieron una reacción violenta. La mitad de los inmortales tosían sangre y sus cuerpos presentaban diversos grados de heridas. En este momento, aunque había un sinfín de grandes daos de origen en el campo de batalla, estos grandes daos eran todos caóticos y ya no se podían usar. Finalmente, el intento de llegar al altar esta vez había terminado. El muro de dioses y demonios se derrumbó, pero un abismo se abrió entre los 3000 dioses demonios y los poderosos maestros de los 7 mundos. Un mar de luz, un mar de ki y sangre, un mar de grandes daos, separaba ambos lados. Este abismo era insalvable. Todos miraban al mar solemnemente, con expresiones tristes. El Qilin primordial lloraba y rugía. ¿Sigue sin funcionar? Aunque fusionó a 3 inmortales, al final pereció. Una bestia gigante derramó lágrimas. No estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Kang Tian parecía solemne y furioso. Quería preguntar por qué. ¿Qué había dejado atrás la potencia suprema del caos? ¿Cuál era el último paso que les faltaba? Incluso el primer supremo temblaba levemente y rugía. El del mundo marcial inmortal, sé que sigues vivo, pero ¿cuánto tiempo más vas a detenernos? ¿Qué quieres que hagamos? 3706 Trascendencia, 4. Todos estaban renuentes y furiosos. Ya habían hecho todo lo posible. Ya no buscaban la autosuficiencia. Solo querían romper el sello de los 3000 dioses demonios y ver el altar y el exterior de las ruinas del retorno. Solo querían una explicación. Desafortunadamente, la ira era solo ira. Por muy enojados que estuvieran, los 3000 dioses demonio no los dejarían ir. Aunque no fueran marionetas, eran mejores que marionetas. Sin un poder trascendental que las atravesara, las ruinas del retorno se convertirían para siempre en un campo de batalla. 1 año. 2 años. El tiempo pasó rápido. 100 años pasaron. Anfei murió y el hermano mayor no regresó. El vacío se disipó. Quizás estaba dormido o perdido y necesitaba esperar a que reviviera. En la oscuridad, la voluntad de Anfei volvió a sus sentidos.
¿He muerto? No, todavía no. ¿Es esto? ¿Me transformé en el mundo? No, no puedo sentir el mundo, pero parece que puedo transformarme en todas las cosas y en el mundo nace conmigo, y todas las cosas son una conmigo. ¿Es este el reino sin Dao? ¿He trascendido el Dao y la ley? En la muralla de la ciudad de las ruinas del retorno, 334 personas estaban sentadas con las piernas cruzadas, investigando y estudiando. Alguien suspiró. Han pasado 100 años desde la muerte de Anfei. No esperaba que fueran los 100 años más fáciles desde que llegué a las ruinas del retorno. No necesito luchar. De hecho, me siento un poco aburrido. Alguien suspiró. El abismo sigue ahí, pero el poder se disipa lentamente. Me temo que dentro de unos cientos de años, todos los campos de batalla volverán. Me temo que seguiremos luchando. Alguien negó levemente con la cabeza. Para ser honesto, ya no quiero pelear. Incluso alguien que fusionó a 3 inmortales ha muerto. Ya probamos el método que debíamos probar. ¿Qué más se te ocurre? ¡Guay! Entre las exclamaciones, el Qilin primordial abrió de repente los ojos y observó el abismo lleno de poder destructivo. No sé si estoy viendo cosas. Mira, parece que hay 2 luces en el abismo. ¿Eh? Alguien se sintió renovado y se puso de pie. ¿Eh? ¿En serio? De inmediato, todos se pusieron de pie con incredulidad. De hecho, muchos sintieron que incluso el vacío había perecido. Para que Anfei pudiera ver a todos los seres vivos y contaminar a los 3000 dioses demonios, se sacrificó. Sin embargo, en ese momento parecieron ver esperanza. ¿Es vacío? ¿Está todavía vivo? El vacío es un poco especial. Quizás solo esté inactivo y reviviendo en este momento. La mirada del primer supremo era penetrante. El poder en el abismo disminuye rápidamente, como si lo estuvieran tragando. Alguien se sintió renovado. ¿La muerte de Anfei ayudó a que Boy tuviera éxito? Espera, esperemos y veamos. De repente, un murmullo resonó en los oídos de todos, o mejor dicho, en todo el vacío. El mundo coexiste conmigo, y todas las cosas son una conmigo. Para alcanzar el reino sin Dao, uno debe trascender los límites del Dao y la ley. Zumbido. En ese momento, el vacío temblaba. Todos los Daos y leyes se derretían y colapsaban. Una energía inagotable fluía hacia el abismo. Las 2 cimitarras fueron tomando forma poco a poco en el abismo. Los párpados de Kang Tian se crisparon descontroladamente. Se está acumulando una energía aterradora. Anfei está alcanzando el nirvana. Rugido. El Qilin primordial rugió al cielo. ¿En serio? ¿Sigue vivo? Alguien exclamó, con el cuerpo ligeramente tembloroso. ¿Podrá sobrevivir? El primer supremo apretó los puños. Deberías preguntarte, ¿podrá tener éxito? Todos vieron aparecer miles de millones de runas, pero no parecían runas del Gran Dao, sino más bien las runas en los cuerpos de los 3000 dioses demonios. Parecían sobrepasar el alcance de las runas del Gran Dao, y una figura borrosa finalmente apareció en el abismo. Su cuerpo estaba bañado en las llamas del nirvana, acumulando energía infinita. Ni siquiera su Gran Dao ni sus leyes pudieron escapar y fueron absorbidos. Fueron absorbidos, no fusionados. En ese momento, la figura borrosa en el altar distante pareció finalmente abrir los ojos. Nadie podía ver quién era. Era demasiado deslumbrante y borroso. Sin embargo, en el abismo, la figura ya había alzado el pie. Cada vez que daba un paso, dejaba una huella abrasadora y aterradora. Luego, la huella se desvaneció en el vacío y se consumió. Es Anfei. Esa persona es Anfei. Finalmente, cuando esa persona salió del abismo, todos vieron claramente su apariencia. El Qilin primordial rugía, y Lida Oyi sonrió. Los demás también estaban extremadamente nerviosos, incluso más que cuando se dirigieron al altar. ¿Anfei ha trascendido? Anfei ya había dejado muy claro que para alcanzar el reino sin Dao, era necesario trascender los límites del Dao y la ley. Aunque nadie sabía cómo trascender, eso no les impedía desear ver a Anfei trascender. El abismo se disipaba gradualmente, convirtiéndose en una enorme cantidad de energía que Anfei absorbió. A su lado, flotaban 2 espadas de la esperanza. Frente a él, los 3000 dioses demonios formaron mecánicamente el muro del dios demonio. Sin embargo, justo cuando todos estaban desesperados, preguntándose por qué seguía viniendo esta cosa, Anfei levantó la mano y la espada de la esperanza se cruzó y giró. No había runas del Gran Dao, ni un caos devastador, solo las llamas de la voluntad ardiendo ferozmente, como llamas eternas que florecen, iluminando el vacío y los cielos. Estallido.
El poder de Anfei crecía, y su espíritu de lucha invadía los innumerables campos de batalla. Este golpe sacudió el muro de dioses y demonios. En la resonancia de los cielos y la tierra, en la combinación de luz y oscuridad, el muro de dioses y demonios se rompió, se atravesó y se agrietó. 3707 Trascendencia, 5. ¿Tan fuerte? Anfei se dio cuenta de su fuerza. Había trascendido el Gran Dao y podía restaurar el orden y reescribir las reglas. Con un solo pensamiento, podía hacer que todos los seres vivos vivieran o murieran. Anfei no tenía prisa por cruzar la brecha. En cambio, miró hacia atrás. Vio el vacío que se dispersaba en este campo de batalla interminable. Vio a los inmortales que una vez intentaron abrirse paso aquí, pero se marchitaron. Sus voluntades permanecieron en el campo de batalla celestial y se dispersaron. Nunca se habían disipado, sino que se habían quedado completamente dormidos. Zumbido. Mientras Anfei agitaba su mano, el vacío infinito comenzó a acumularse y la voluntad dispersa comenzó a regresar. Se reunió una energía infinita y el cuerpo del hermano mayor se reconstruyó instantáneamente. Al mismo tiempo, 203 llamas de la voluntad aparecieron en el campo de batalla y comenzaron a arder, irradiando luz divina. Eran los inmortales que habían muerto en el pasado. Esos viejos amigos se están recuperando. Están regresando. Esta vez no hubo ningún sonido en la muralla de la ciudad de Ultimate. Los indomables inmortales sollozaban. El Qilin primordial y la bestia gigante incluso lloraban con lágrimas en los ojos. Por fin ha aparecido una potencia sin Dao. Alguien dijo esto, con miles de emociones y suspiros. Al instante siguiente, vítores y rugidos impactantes estallaron en la muralla de la ciudad. Rugido. Anfei humano. ¡Guau! Para todos, este no fue un avance sencillo. Era un camino que habían buscado durante incontables épocas, pero nunca habían alcanzado. Este camino era demasiado difícil y arduo. ¿Cómo no iban a estar entusiasmados? Ante los gritos emocionados y las miradas ansiosas de todos, Anfei cruzó el muro de dioses y demonios, dejando una pequeña huella en el vacío. Finalmente, pisó el altar. Este era un altar antiguo que había experimentado las vicisitudes de la vida. Los escalones estaban grabados con las marcas del tiempo. Debió haber sufrido muchas tribulaciones, por lo que dejó una marca que representaba sangre y fuego. La mirada de Anfei se posó en la figura. Era un hombre tan delgado que solo era piel y huesos. Tenía arrugas en el rostro, y estaba sentado con las piernas cruzadas en medio del altar. Anfei no podía percibir la fuerza del otro, lo que solo podía significar una cosa. El otro también estaba en el reino sin Dao, el mismo reino que él. Caos. La mente de Anfei se desvió hacia la pintura de la cúpula que vio en el Palacio de las Ruinas del Retorno. El siniestro fue desmembrado, y las potencias primordial, mística amarilla, espíritu celestial y energía del origen habían perecido. Solo quedaban las potencias del mundo marcial inmortal y del caos. Esta persona claramente no era la mujer del mundo marcial inmortal, así que solo podía ser el caos. Sin embargo, lo que no podía entender era por qué esta persona había creado 3000 dioses demonios para proteger este lugar y bloquear el paso de todos. En ese momento, esta persona ya había abierto los ojos y una sonrisa apareció en su rostro arrugado. Al ver la mirada del otro, Anfei parpadeó. Lo comprendió. Anfei se giró, señaló la muralla de las ruinas del retorno y dijo con dificultad: esta es la prueba más difícil que he experimentado en mi vida, y en la de ellos. Realmente no esperaba que esto fuera una prueba. Tos. Quizás porque no había hablado durante mucho tiempo, la potencia suprema del caos tosió. Tras calmarse, dijo lentamente: sé que esto es cruel. Has persistido y luchado durante mucho tiempo, y estabas muy cansado y amargado. Sin embargo, tengo que hacerlo. Porque necesitamos a alguien que acabe con esta situación ominosa. ¿Terminar con lo ominoso? Anfei no pudo evitar fruncir el ceño. En efecto, la gente del mundo marcial inmortal desmembró al siniestro y luego lo selló, pero en realidad no lo mataron. Sin embargo, Anfei se sorprendió un poco. Según los registros de las ruinas del retorno, las siniestras, o no solo siniestras, las otras 6 sustancias, son indestructibles. Si tú no puedes acabar con ellas, ¿cómo puedo yo? La potencia caótica dijo con dificultad: primero te llevaré a ver a alguien. Zumbido. El altar giraba y el vacío desaparecía. Anfei vio un pasaje desconocido. Sin necesidad de intervenir, esta potencia caótica y el altar desaparecieron de la tierra del Supremo. Esta escena conmocionó a innumerables personas en las ruinas del retorno. No vieron a Anfei moverse. ¿Por qué desapareció?
Desafortunadamente, Anfei no regresó y nadie pudo decirles la respuesta. Silbido. Una luz verde apareció ante los ojos de Anfei. Al contemplar el mundo que se extendía ante él, descubrió que era un lugar paradisíaco. Había imponentes y magníficas montañas, ríos infinitos, fénix divinos y dragones azules surgiendo entre Yunduo, e imponentes plantas espirituales por doquier. Donde estaba Anfei había un árbol del mundo. No parecía muy diferente del árbol del mundo en el caótico mar estelar. Al lado del río, una mujer vestida de gasa estaba pescando. La mujer pareció darse cuenta de algo y se puso de pie. Al levantarse, rayos de luz emanaron de su vestido de gasa, dándole el aspecto de un hada. Cuando la mujer se giró, las pupilas de Anfei se contrajeron. Esta era la mujer que le había dado el camino de la ausencia del Dao. Sin embargo, era completamente diferente de la imagen valiente y heroica que había visto la última vez. En ese momento, se había puesto ropa hermosa y lucía deslumbrante. Aunque Anfei ya no estaba fascinado por la belleza, no pudo evitar asombrarse. La mujer sonrió, sus labios rojos se entreabrieron ligeramente y sus dientes blancos parecían de porcelana. Por fin estás aquí. Te hemos estado esperando mucho tiempo. 3708 Trascendencia, 6. Anfei recuperó la conciencia y juntó las manos. Espérame. Mayor, ¿sabes que puedo llegar? La mujer negó levemente con la cabeza. No lo sé, pero eres la primera en llegar. Anfei miró a su alrededor. ¿Dónde está esto? Con una sonrisa, la mujer dio un pequeño paso al frente y se acercó al altar. Miró a Anfei y dijo: Este es el mar estelar marcial inmortal. Yo soy el marcial inmortal. Anfei frunció el ceño levemente. ¿Qué hay de la materia indestructible? La mujer negó con la cabeza. Es solo un nombre. Cada uno lleva el nombre de una sustancia misteriosa. Anfei preguntó: Mayores, ¿qué quieren decir con acabar con lo siniestro? Tos, tos. Caos dijo lentamente. El siniestro nos ha traicionado. Necesitamos que lo reemplaces en el futuro. ¿Eh? ¿Reemplazar lo siniestro? Las pupilas de Anfei se contrajeron levemente. ¿Qué quieres decir? Lo siniestro engendra maldad y se traga a lo negativo. ¿Qué significa reemplazar lo siniestro? Anfei ya estaba preparado para la batalla. Aunque estos dos eran maestros fuertes, por alguna razón, no parecían capaces de vencerlo. El marcial inmortal sonrió y dijo: Tranquilo. No hay nada bueno ni malo en el nacimiento de la materia misteriosa. Si se usa para un buen propósito, es bueno, y si es malo, es malo. ¿Sabes por qué nunca habías oído hablar de la existencia del marcial inmortal? Sin esperar a que Anfei hablara, Marcial Inmortal dijo: Porque he absorbido y refinado la materia marcial inmortal. Es la única completa e intacta en la actualidad. Por consiguiente, los 7 trascendimos absorbiendo y refinando una materia misteriosa. Nadie puede copiar nuestra trascendencia. No sabemos cómo pasar del reino inmortal al reino de la trascendencia. Y tú eres el único que no dependió de la materia misteriosa para trascender por la fuerza. Por lo tanto, eres más fuerte que nosotros. El corazón de Anfei se conmovió. ¿Funcionó? Había alcanzado directamente el reino de la trascendencia. ¡Genial! En cuanto a ser más fuerte que ellos, Anfei ya lo había descubierto, pero este no era más fuerte en términos de fuerza, sino porque parecía tener más poder para cambiar las reglas que ellos. Y el poder del inmortal marcial y del caos parecía verse afectado por esa misteriosa sustancia, por lo que era ligeramente deficiente. Sin embargo, Anfei seguía perplejo. Entonces, ¿qué pretendes con que reemplace al siniestro? El inmortal marcial dijo: El siniestro se ha revelado. Como ya hemos absorbido la materia misteriosa, no podemos devorarla ni refinarla. Sin embargo, tú sí puedes. Llegaste al reino de la trascendencia por tu cuenta. Solo cuando llegues al reino de la trascendencia podrás arrebatarle a la fuerza el control del siniestro actual sobre la materia misteriosa. En cuanto a ti, incluso absorbiendo y refinando el siniestro, seguirás siendo tú. El único cambio es que controlas por completo el siniestro, al igual que yo controlo por completo al inmortal marcial. Caos también dijo: Además, si nuestra suposición es correcta, no solo puedes controlar lo siniestro, sino que la misteriosa materia de lo siniestro no te restringirá. Incluso puedes suprimirla. Como has trascendido con tu propia fuerza, en esencia, no eres más débil que esas misteriosas materias. Por lo tanto, en tu dominio, tienes el poder de establecer reglas. El corazón de Anfei tembló. Había descubierto muchas cosas.
Entonces, usaste los siniestros miembros cortados como cebo para pescarnos, guiándonos para embarcarnos en el camino sin retorno, adentrarnos en las ruinas del retorno y lograr la trascendencia de la prueba con los 3000 dioses demonios. El inmortal Martial asintió y luego miró al caos. Caos podría recuperarse hace mucho tiempo si retrae su gran mar del Dao. Pero no lo hizo. Esto se debe a que la energía primordial, la mística amarilla, el espíritu celestial y la energía del origen aún no han nacido ni trascendido. Por lo tanto, esta pesca debía continuar. An Fei preguntó. Entonces, ¿debería someter al siniestro y devorarlo ahora? La inmortal marcial negó levemente con la cabeza. Aún no es el momento. La energía primordial, la mística amarilla, el espíritu celestial y la energía del origen aún necesitan la maldad actual. Solo cuando el mal persista, estos mares de estrellas podrán seguir resistiendo. Solo en la lucha podrán hacer una verdadera potencia, como tú ahora. Caos dijo. Sin embargo, ya has controlado las dos extremidades cercenadas del siniestro. Puedes devorar y refinar algunas de ellas primero. De esta manera, incluso si los otros mundos son derrotados y los cuerpos restantes del siniestro se reúnen de nuevo, nunca podrá recuperar su verdadera plenitud. An Fei guardó silencio un momento. ¿Entonces quieres que los acompañe a pescar? ¿Sí? Los dos hablaron al unísono. Esta vez, no refutaron. An Fei dijo tranquilamente. El precio de esta pesca es la vida o la muerte de innumerables criaturas. Mucha gente sobrevive al mar de estrellas, pero no al camino sin retorno. Sobreviven al camino sin retorno, pero no a las ruinas del retorno, llevan demasiado tiempo luchando. Tras un momento de silencio, el inmortal Martial dijo. Lo sabemos, pero no podemos hacer nada. Este camino va contra los cielos desde el principio. A lo largo del camino, hay montones de huesos y un amor y un odio infinitos. Todos queremos dejarlo ir, pero has leído los registros de las ruinas del retorno. Debes saber que en el vacío infinito, nos espera una criatura oscura definitiva. Nosotros también estamos en camino. Nosotros también estamos luchando. Si nos retiramos, las infinitas criaturas de los 7 mundos ni siquiera tendrán la oportunidad de luchar o sobrevivir. En ese momento, Caos también dijo. An Fei, ya hemos fracasado una vez. Esa siniestra rebelión destruyó todos nuestros mundos. Nuestras familias, seres queridos y personas fueron aniquiladas en esa destrucción. Por lo tanto, no podemos retirarnos. Aunque la prueba que hemos preparado es extremadamente difícil, no podemos detenernos. 3709 Trascendencia, 7. Caos tosió y rió. Por suerte, lo lograste. Quizás tu camino sea difícil de copiar, pero alguien lo logrará, ¿verdad? An Fei permaneció en silencio por un largo rato antes de decir. Tengo una condición. El inmortal marcial asintió. ¿Qué pasa? An Fei dijo. Como es una prueba, es una prueba. Quiero abrir el paso a las ruinas del retorno, así como el camino de regreso al camino sin retorno. Quienes estén dispuestos a quedarse pueden continuar la prueba. Quienes no, pueden regresar por su cuenta sin restricciones. Devuélvanles la libertad. Tras un largo silencio, el inmortal marcial dijo. De acuerdo, pero incluso si regresan, los inmortales no pueden intervenir directamente en la guerra en sus respectivos mares estelares. De lo contrario, la existencia de la malvada amenaza no tendrá sentido. Bueno. Refinar lo siniestro era un asunto menor. Para el An Fei actual, no le tomaría mucho tiempo. Además, tal vez no devorara ni refinara lo siniestro él mismo. A juzgar por el inmortal marcial y el caos, definitivamente eran más débiles que él en algunos aspectos. Estas 7 sustancias misteriosas podrían ser extremadamente poderosas, pero podrían haber tenido sus propias reglas hace mucho tiempo. Y él no tenía reglas que lo restringieran ahora. Si el gorrión emperador pudiese ascender, podría ser una mejor opción. Él dijo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que las criaturas oscuras definitivas se extiendan aquí? El marcial inmortal dijo. Quizás, tan rápido como decenas de eras, o tan lento como miles. Si estás dispuesto a observar, puedo acompañarte. No hay necesidad. An Fei sonrió. Docenas de eras. ¿Cuánto tiempo? Me tienta un poco comer carne. Entonces, An Fei sacó la deliciosa comida que le Ren Kuan le había dado antes de irse. Tomó algunas brochetas de carne y les puso una en las manos a cada uno de ellos, el inmortal marcial y el caos. Los dos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, crujido. Mientras masticaba, An Fei dijo con una sonrisa. Aún queda mucho tiempo. ¿Por qué no consideras disfrutar de la vida en el mundo mortal?
¿Recuerdas cuándo fue tu último sueño tranquilo? ¿Por qué tengo que pensar en lo que ocurrirá dentro de decenas de eras? ¿Es eso así? El inmortal marcial sonrió de repente con picardía. Si tú lo dices, no tengo por qué darme aires. Es muy cansado fingir ser alguien. Caos, deja de fingir. Ja ja ja. En el altar, Caos, que estaba sentado con las piernas cruzadas, también se levantó. Su rostro seco, delgado y arrugado se estaba recuperando. Poco a poco, Caos se convirtió en un anciano. Los ojos de Anfei se abrieron y los pinchos que tenía en la mano cayeron al suelo. Joder, profesor. Anfei no podría haberse sentido peor. Lo había experimentado todo. ¿Qué más podría dejarlo tan atónito y conmocionado? Pero nunca esperó que alguien fuera tan astuto. La comisura de la boca de Anfei se torció. ¿Pero Kang Tian dijo que moriste? El profeta rió entre dientes. Oh, es solo un clon. Si no lo estimulo, ¿cómo puede volverse inmortal tan rápido? Anfei tenía muchas ganas de poner los ojos en blanco ante el profeta. ¿Cuántas eras llevaba esta persona engañando a la gente? Anfei rechinó los dientes. Viejo, ¿te gusta tanto actuar? Es una lástima que no reemplaces a los siniestros. El profeta sonrió. Desafortunadamente, no puedo hacerlo. Anfei dijo con impaciencia. Sigue actuando. Esperaré el día en que te expongan. Otro momento después. En las ruinas del retorno, el altar reapareció y la aparición de Anfei provocó un clamor en la muralla de la ciudad de las ruinas del retorno. Los inmortales revividos seguían atónitos. ¿Era este el que había superado el nivel inmortal? Fue él quien los revivió. Anfei se alejó del altar. Ninguno de los 3000 dioses demonios se movió, y nadie lo detuvo. Anfei levantó su mano, y una luz deslumbrante, como una lanza que se derramó hacia el cielo, atravesó las ruinas del retorno, pasó la isla de las ruinas del retorno, penetró el mar de los grandes Daos y abrió un gran camino brillante. Bum, bum, bum. Anfei atacó 6 veces seguidas, creando 6 pasajes. Todos quedaron un poco atónitos y el primer supremo preguntó. Anfei, ¿qué significa esto? Anfei dijo tranquilamente. Atención, acabo de reescribir las reglas. Estos 6 pasajes conducen al mar estelar caótico, al mar estelar primordial, al mar estelar amarillo místico, al mar estelar del espíritu celestial, al mar estelar de la energía del origen y al mar estelar marcial inmortal, respectivamente. A partir de hoy, pueden regresar a las ruinas del retorno en cualquier momento o pueden ingresar a otros mares estelares a voluntad desde aquí. Por supuesto, existe la premisa de que ningún inmortal puede participar en ninguna guerra mundial ni revelar su reino inmortal. Todos quedaron atónitos. ¿Podemos regresar? Por un momento, la mayoría de los inmortales presentes quedaron confundidos. Después de luchar tanto tiempo, si regresaban, ¿qué sentido tenía que hubieran luchado hasta el final? Kang Tian gritó. Hermano menor, ¿qué experimentaste? ¿A dónde te llevó el altar? El Qilin primordial dijo. Muchacho, no intentes atrapar nuestro apetito. Anfei sonrió. No puedo decírtelo. Solo puedo decirte que los 3000 dioses demonios son solo una prueba. Si los derrotas, lo sabrás todo. Si no puedes, lucha contra ellos lentamente o regresa a disfrutar del resto de tu vida y viaja por los 6 mundos. Regresa a luchar cuando quieras reanudar la prueba. ¿Un juicio? Entonces esto es un maldito juicio. Maldita sea, ¿qué bastardo creó esta prueba? Si tienes agallas, sal. Aunque no pueda vencerte, aunque pierda la vida, te regañaré. Silbido. Anfei entró en la muralla de las ruinas del retorno y miró al hermano mayor con una sonrisa. Hermano mayor, regresaré primero. Me están esperando. MMM. El hermano mayor asintió con calma, sin sorprenderse ni asombrarse. A un lado, el Qilin primordial rugió. Vacío, ¿por qué no te sorprendes? Anfei es tu hermano menor. ¿Por qué no lo atrapas y le preguntas? El hermano mayor miró al Qilin primordial con calma. No me sorprende, porque no tengo corazón. En cuanto a esta prueba, si el hermano menor no lo dice, es porque no puede decirlo. ¿Por qué debería preguntar? Ah. El Qilin primordial rodó por el suelo. Estoy tan enojado. Estoy tan enojado. En la isla de las ruinas del retorno, Shimen Linglan y un grupo de dominadores de alto nivel miraban hacia arriba. De repente, 6 brillantes grandes daos penetraron las nubes de vapor de agua en la distancia y abrieron 6 agujeros en la isla de las ruinas del retorno. ¿Qué es esto? Es como un pasaje. ¿A dónde conduce? ¿Qué pasó en las ruinas del retorno? Mira, alguien viene de vuelta. En la isla ruinas del retorno, alguien rugió, señalando la niebla con locura en sus ojos.
A Shimen Linglan se le llenaron los ojos de lágrimas. Sonreía, lloraba, se sentía afligida y feliz. Al instante siguiente, una figura familiar ya se había presentado ante ella. Ante la mirada atónita de todos, An Fei levantó la mano y secó con suavidad las lágrimas del rostro de Shimen Linglan. Vamos a casa. 3710 Historia paralela, 1. 100.000 años pasaron en el mar estelar caótico. Sin lo ominoso, nacieron innumerables razas nuevas, y todas ellas ascendieron rápidamente con un ímpetu sin precedentes. Quizás hubo una nueva guerra aquí, pero eso no tuvo nada que ver con lo ominoso. El mar estelar primordial seguía luchando, pero no tenía nada que ver con la gente común del mar estelar caótico. Solo maestros verdaderamente fuertes llegarían al mar estelar primordial a través del pasaje entre los dos mundos. Para ser precisos, era el viaje de conquista de otro grupo de personas. Los que custodiaban el mar estelar caótico todavía lo custodiaban. El camino sin retorno. El dios de la muerte atrajo una estrella, plantada con todo tipo de plantas demoníacas, que la llenaban de vitalidad. Ese día, miraba hacia el camino sin retorno, con una mesa de té frente a él, bebiendo té. Estrépito. El etéreo sonido de la flauta ondulaba aquí, melodioso y purificador. A veces, era alegre, pero la mayor parte del tiempo era triste. Cuando era alegre, era como el resplandor del sol poniente, vertiéndose sobre el cuerpo, cálido y conmovedor. Cuando era triste, era como copos de nieve flotando en el vacío, escalofriantes. La música celestial parecía describir un sueño hermoso y conmovedor. Niña, han pasado 100.000 años. Aunque te has convertido en una dominadora, 3 fragmentos del poder de la fuente del río estelar aún son demasiado débiles. Con solo escuchar el sonido del maremoto en el camino sin retorno puedes alcanzar, como máximo, 9 fragmentos del poder de la fuente del río estelar. Ya no quedarán. ¿Cómo puedes ir al camino sin retorno a buscarlo? El dios de la muerte sostenía una taza de té y hablaba. En lo más alto de esta estrella, en un pico solitario, Hu Yinglin abrazaba la flauta, y el tambor espiritual del vacío de la creación flotaba silenciosamente a su lado. Hu Yinglin alzaba la cabeza y miraba hacia un lugar sin retorno. Su expresión era serena, ni feliz ni triste. Dijo con indiferencia. Dije que un día estaría a su lado. No importa cuánto dure este día, no importa lo difícil que sea este camino, si un día ya no puedo mejorar, emprenderé este camino, aunque el precio sea la muerte. El dios de la muerte negó levemente con la cabeza. ¿Por qué insistes tanto? Aunque mueras, me temo que no lo sabrá. Mira a Xia Xiaochan. Usó las conexiones de An Fei para visitar los 3 templos, buscando técnicas supremas y emprendiendo un nuevo camino. La última vez que vino a mí, debió ser hace 30.000 años, cuando ya dominaba 18 fragmentos del poder de la fuente del río estelar. ¿Por qué no me tomas como tu maestro? Hu Yinglin negó con la cabeza. Mayor, el purgatorio de las 10 direcciones no es mi camino. No tomo el sonido de los muertos, no porque lo desprecie, sino porque mi sonido aún es intenso. El dios de la muerte se encogió de hombros levemente. ¡Qué testaruda! ¡Ay! En ese momento, un suave suspiro se extendió por toda la estrella. Sin embargo, solo estaban el dios de la muerte y Hu Yinglin en esta estrella. Ambos miraron hacia la presa al mismo tiempo, solo para ver 2 figuras de pie sobre ella. El dios de la muerte arqueó las cejas y se levantó incrédulo. ¿Has vuelto? Con la aparición de An Fei, se formó un canal en la presa. Aunque el dios de la muerte desconocía a dónde conducía, sabía que algunas cosas estaban cambiando. En ese momento, Shimen Linglan se puso de puntillas y le susurró al oído a An Fei. Conozco el dolor de la espera, el dolor desgarrador. Deja que Xiao Hu venga con nosotros, ¿de acuerdo? En ese momento, había un rastro de astucia en los ojos de Shimen Linglan. Sentía que Hu Yinglin era muy similar a ella. Sin nadie conocido en este mundo, solo tenía ojos para An Fei. Por lo tanto, se sentía sola. Si tuviera que vivir con Xia Xiaochan y los demás en el futuro, Shimen Linglan sintió que tenía que hacer un amigo cercano, que la ayudaría. An Fei miró a Hu Yinglin con una expresión extraña. Hu Yinglin también lo observaba, con una luz pura y clara en sus ojos. An Fei no pudo evitar recordar cuando él y Hu Yinglin fingieron ser marido y mujer y vivieron juntos. En ese momento, el sol salía y se ponía. Esa podría ser la vida más común y sencilla de su vida. Sería mentira decir que no sentía nada por ella. Simplemente no podía detenerse en el pasado. Ahora que había regresado y ella seguía aquí, no debía decepcionarla más. Silbido. En el momento siguiente, An Fei tomó la mano de Shimen Linglan y apareció en la cima de la montaña, frente a Hu Yinglin.
El tambor espiritual del vacío de la creación sintió que todo su cuerpo temblaba. Sintió una presión sin precedentes, por lo que se encogió en el cuerpo de Hu Yinglin, sin atreverse a reaparecer, y mucho menos a clamar como antes. An Fei levantó la mano y la dejó suspendida en el aire. Tras una pausa, tocó suavemente la cabeza de Hu Yinglin. Bien, ya estás a mi lado. Vámonos a casa. Sin embargo, las acciones y palabras de An Fei parecieron haber apuñalado profundamente a Hu Yinglin. El pequeño rostro de Hu Yinglin, que intentaba mantener la calma, no pudo evitar contraerse. Frunció el ceño ligeramente, su labio inferior se torció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas del tamaño de un frijol cayeron. Fue una queja, una gran queja. Buh. Hu Yinglin se dejó caer en los brazos de An Fei y lloró. Un instante después, sus lágrimas empaparon el cuello de An Fei. Ximen Linglan se cubrió la comisura de los labios y sonrió. An Fei se quedó quieta hasta que Hu Yinglin se sintió un poco avergonzada por el llanto. Entonces bajó la cabeza y forcejeó para soltarse de los brazos de An Fei. Pero su mano agarró una esquina de la ropa de An Fei con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, temiendo que si la soltaba, él se iría. 3711 Historia paralela, 2. El dios de la muerte habló de nuevo. ¿Ahora, puedes hablar conmigo? An Fei miró al dios de la muerte y sonrió. Mayor, no te apresures. Espera un momento y lo sabrás todo. Con eso, An Fei, Ximen Linglan y Hu Yinglin desaparecieron de esta estrella. Solo el dios de la muerte aún sostenía una taza de té en la mano, desconcertado. Sentía mucha curiosidad, pero la otra parte tenía prisa por irse a casa. ¿Qué podía hacer? Esperar. Habían esperado durante varias eras. ¿Por qué no podían esperar un poco más? Pero no mucho después de que An Fei se fuera, se oyeron una serie de silbidos. Un Qilin cabezón tomó la iniciativa y salió del pasillo, murmurando. Debe haber algo extraordinario detrás del altar, pero An Fei no lo dice. Debe de tenernos en vilo. Me pica el corazón de curiosidad. De verdad que he vuelto. Ja ja ja, he vuelto, árbol estúpido, hemos vuelto. Tu hermano ha vuelto. En el siguiente momento, el cabezón Qilin vio a una persona familiar que sostenía una taza de té y lo miraba estupefacto. Sí, el dios de la muerte estaba realmente estupefacto. Sintió que se le erizaba el pelo y le hormigueaba el cuero cabelludo. Al instante siguiente, una voz perezosa dijo. Bueno, pasa desapercibida. No grites. Ven conmigo a buscar a Susu. Me despertó en aquel entonces. No importa cuántas vidas haya vivido ahora, solo puede ser mía. Inmediatamente después, una voz dominante resopló. Esta ya no es mi época. Escuché de Void que han sucedido demasiadas cosas aquí. Me pregunto si aún quedan conocidos. El dios de la muerte observó estupefacto cómo un maestro fuerte tras otro regresaba, y sus tonos sonaban más o menos un poco emocionales. Tan pronto como Lida Oyi, Kang Tian y los demás salieron, se encontraron con la mirada del dios de la muerte. Los párpados del dios de la muerte temblaban como locos. Finalmente, dijo lentamente. ¿Tú, bebes té? Ah. En ese momento, sobre el cuerpo de An Fei, dos mujeres gritaban y lloraban. Una lo abrazaba y la otra incluso se le subía a la cabeza. An Fei dijo con impotencia. Yi, ya eres una niña grande. ¿Cómo puedes seguir cabalgando sobre el cuello de tu padre? No es asunto tuyo. Buh. Creí que nunca volverías. No sabes cómo pasé los últimos 100.000 años. Mi madre y yo trabajamos tan duro cultivando. ¿Sabes lo agotador que fue? ¿No puedes dejarme perder el tiempo un rato? Oye, vale, móntame. Cuando tus tíos y abuelos lo vean, tu imagen desaparecerá por completo. No me importa. Déjame en paz. An Fei, indefenso, miró a Xia Xiaochan, quien lo abrazaba. Ya eres adulta. ¿Cómo puedes actuar como nuestra hija? Podrían pensar que también lo eres. Xia Xiaochan se pegó a An Fei como un imán, ávida de su calor, y dijo con fiereza y ternura. Alguien abandonó a su esposa e hijo por la justicia y emprendió un largo viaje. No nos atrevimos a decir nada, ni a objetar. Solo podíamos esperar con ansias 100.000 años. 100.000 años. Cuando regrese dentro de 100.000 años, me despreciarás por ser demasiado pesada. An Fei se quedó sin palabras. ¿Cuándo dije que pesabas? ¿Bromeas? Xia Xiaochan dijo con fiereza. Solo piensas que soy demasiado pesada. Solo ha pasado un tiempo y quieres que baje. Antes no eras así. An Fei enseñó los dientes y se quedó sin palabras. ¿Y entonces cómo era antes? Xia Xiaochan dijo con picardía.
Definitivamente me convencerás, diciendo incluso si te aferras a mí toda la vida, no me sentiré cansado, y mucho menos solo por un tiempo. Anfei. De acuerdo. Entonces agárrate a mí. Esta vez, Ximen Linglan y Hu Yinglin no aparecieron. Ximen Linglan conversaba con Hu Yinglin y le preguntaba qué había sucedido en los últimos 100.000 años. También le contó las cosas sencillas que les sucedieron en el camino sin retorno durante esos 100.000 años. De vez en cuando, ambos miraban a Anfei y Xia Xiaochan, quienes seguían abrazados. Ximen Linglan dijo con una sonrisa. Cuando estaba en las grandes montañas Miriad, incluso en sueños, llamaba a Xia Xiaochan. Ahora parece que Xia Xiaochan es apasionado y desenfrenado, muy diferente a nosotros. Lingling, eres demasiado obediente. Sé que acompañaste a Anfei en varias etapas muy importantes de su vida. Si hubieras aprendido de Xia Xiaochan, lo habrías devorado hace mucho tiempo. Hu Yinglin frunció ligeramente los labios. Pero he oído que el amor entre tú y él es profundo. Es una especie de dependencia y apoyo mutuo. Es realmente fascinante. Y al final no puedo comprender la personalidad de Xiaochan. En ese momento, Xia Xiaochan le mordía la oreja a Anfei. No me sorprende en absoluto que hayas traído a Xiao Jiu a casa, pero hoy tienes que salvar a Xiao Bai como sea. Xiao Bai da mucha lástima. Se ha convertido en un árbol. Esta vez, incluso An Changyi dijo, estoy de acuerdo con mi madre. La tía Xiao Bai está demasiado sola. Puede que la tía Xiao Bai ocupara el 80% de la soledad del mundo. Vi a la tía Xiao Bai fundirse en el árbol del mundo poco a poco hasta que solo quedaron sus ojos. Padre, ve a salvar a la tía Xiao Bai. El corazón de Anfei se conmovió. Ya conocía la situación de Xiao Bai. A su regreso, fue de inmediato a ver a Xia Xiaochan, An Changye y los demás para ver cómo estaban. Por lo tanto, naturalmente, descubrió que Luo Xiaobai se encontraba en muy mal estado en ese momento. 3712 Historia paralela, 3. Originalmente, el sutra que le dio a Luo Xiaobai podía mantener su estado. Sin embargo, Luo Xiaobai había logrado un gran avance y se había convertido en una dominadora, por lo que su situación se agravó aún más. Era casi una con el árbol del mundo. A diferencia de Lida Oji, este monopolizó el 80% de la suerte del final de la era caótica y la era primordial. Su gran suerte le permitió liberarse del estado de Luo Xiaobai. Sin embargo, Luo Xiaobai no pudo. No tuvo esa suerte. Si él no hubiera regresado a tiempo, se habría perdido. El mar estelar caótico. Bajo el árbol del mundo. Anfei llegó al lugar donde Luo Xiaobai desapareció. Cuando Anfei llegó, vio un par de ojos que estaban a punto de fusionarse con este mundo. Como si viera el regreso de Anfei, un rastro de brillo apareció en sus ojos, pero este brillo se atenuó rápidamente. ¡Ay! Anfei suspiró levemente. De hecho, antes de irme, quería aconsejarte que no volvieras a cultivar. Anfei levantó la mano ligeramente y el árbol del mundo comenzó a balancearse. Mientras los miles de millones de hojas se mecían ligeramente, un atisbo de consciencia se estremeció. Al instante siguiente, se concentró una energía infinita, y una rama del árbol del mundo se desprendió. La consciencia, la energía y las ramas se fusionaron y se transformaron. Después de un rato, Luo Xiaobai, con el cabello suelto y un vestido blanco holgado, fue finalmente rescatada del árbol del mundo por Anfei. Sin embargo, en ese momento, Luo Xiaobai parecía estar mareada y medio dormida. Entonces, Anfei tocó entre las cejas de Luo Xiaobai. En ese momento, el pasado de Luo Xiaobai se rememoró y sus sentimientos se fortalecieron gracias a él. Aunque pudiera modificar directamente el linaje de Luo Xiaobai y cambiar su forma de vida, Luo Xiaobai seguiría siendo Luo Xiaobai. Por lo tanto, Anfei solo fortaleció el nivel emocional de Luo Xiaobai y le dio algunas ideas sobre el Dao de todos los seres vivos. En el pasado, Li Daoyi pudo liberarse de este estado, al igual que Luo Xiaobai. En ese momento, Luo Xiaobai finalmente despertó. Se frotó los ojos con el dorso de las manos y el sol la iluminó. Una brisa le acarició el pelo largo y le levantó el dobladillo de la ropa. Luo Xiaobai se sorprendió y rápidamente volvió en sí, solo para ver a Anfei mirándola con una sonrisa. ¿Un sueño? Luo Xiaobai parpadeó un par de veces, levantó un poco la cabeza y miró fijamente a Anfei. Entonces, con naturalidad, extendió la mano y le pellizcó la cara con fuerza. Anfei arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir? Luo Xiaobai parpadeó y Anfei dijo con impotencia. Me duele un poco. ¿Por qué tienes que usar el poder de un dominador para pellizcar a la gente? Luo Xiaobai finalmente recuperó la consciencia y no pudo evitar mirar fijamente a Anfei.
¿De verdad has regresado? Yo. An Fei sonrió. ¿Sí? Ahora que he terminado el camino, es hora de volver. Ahora que he vuelto, ya no tienes que dormir. Con esto, los dos guardaron silencio. Al final, An Fei dijo. Date la vuelta y déjame atarte el cabello. MMM. An Fei peinaba a Luo Xiaobai con la mano cuando dijo con indiferencia. El tiempo pasa. Xiaobai, han pasado cientos de miles de años. Yuyu y Quan Quan ya han tenido muchos hijos y nietos. ¿No deberías casarte? El cuerpo de Luo Xiaobai tembló levemente, luego giró la cabeza y miró a An Fei con el rabillo del ojo. ¿Y? An Fei rió entre dientes. Tus estándares son demasiado altos y tus emociones demasiado débiles. Me temo. Al final, solo puede ser mía. Luo Xiaobai giró la cabeza y esbozó una sonrisa imperceptible. Después de un largo rato, Luo Xiaobai dijo con calma. Eso depende de si puedes peinarme bien. Varios años después. En la antigua tierra ancestral de la raza humana, el antiguo sitio del mundo Yin-Yang en el mar embravecido. En una zona marina, unos niños cargaban cada uno un pez enorme, más grande que sus cuerpos, persiguiéndolos y corriendo como locos entre las olas. Ah. Zhang Busuai, aguanta mi ataque con el pez cabeza de hierro. El niño perseguido sacó otro pez grande de las olas. Se rió y regresó corriendo, blandiendo dos peces grandes y gritando. Yo, aguanta mi ataque con dos peces cabeza de hierro. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En medio del estruendo de la pelea, un niño saltó repentinamente de debajo de ellos. Llevando un gran pez con bigotes de dragón, los aplastó contra ambos. Tan Xiaoyi, hiciste trampa. ¿Cómo te atreves a usar el pez cabeza de dragón para luchar? El chico que lanzó el ataque sorpresa arrojó inmediatamente el pez cabeza de dragón que llevaba en la mano y huyó. Jeje, en la guerra todo vale. Al otro lado, entre las olas, apareció una niña con peinado de sandía y cientos de enredaderas a su alrededor. Sostenía un pez cabeza de hierro y, pisando una tabla de madera rota, atacaba las enormes olas. De repente, un pez con cabeza de dragón fue aplastado, derribándola a ella y al pez. Gorgoteo. La niña emergió del agua, escupió un trago de agua de mar y dijo enojada. ¿Quién te hizo esto? Sal. Zhang Busuai y los otros dos se rieron. Wei gritó. Han Luoluo, eres a quien quiero aplastar. ¿Por qué no nos hiciste tablas de surf? Sí. Zhang Busuai y Tan Xiaoyi repitieron y rieron. La niña An Luoluo estaba tan enojada que se le puso la cara roja. Al instante siguiente, cientos de lianas emergieron del mar, cada una con un pez cabeza de hierro atado. Dispara. Dios mío. Corre. 3713 Historia paralela, 4. Han Luoluo, solo estaba bromeando. Maestro Ren, ¿no le dolerá la conciencia si mira así? Maestro Ren. Al instante siguiente, una voz áspera gritó. Va. 3 hombres no pueden con una niña, ¿y aún tienes el descaro de pedir ayuda? Vengan aquí, cada uno a practicar los 108 cuerpos de Dios desolado. ¡No! Maestro Ren, mejor siga con sus asuntos. Podemos encargarnos de esto. Ren Tianfei apareció y resopló. ¿Tienes miedo ahora? Es demasiado tarde. Practica. En ese momento, un camarón mantis de 9 colas descendió del cielo y dijo. Señor Ren, se está haciendo tarde. Vienen muchos invitados hoy. ¿Por qué no los castigas después? ¡Qué suerte tenéis! Tío Ritian, súbenos. 9 colas dijo enojado. Ayer te dije que hoy venían invitados, pero insististe en correr en el mar. Bien, puedes esperar a que te regañen cuando regreses. Otro momento después. En una isla flotante. En una gran mansión, el sonido de las flautas era melodioso. En una gran cocina al aire libre, Le Renquan sostenía un pescado seco en la boca y tarareaba una melodía. Su mano se movía arriba y abajo en el vacío, y cientos de grandes ollas se agitaban frenéticamente en el aire. 100 llamas se elevaban hacia el cielo. Era una escena, pero no tan hermosa. An Fei estaba saboreando con seriedad una hilera de salsas a un lado. Dijo. Quan Quan. Tu nueva salsa es extraordinaria. ¿Cómo la creaste? Le Renquan resopló. ¿Quién soy yo? Desde que renunciaste como dios de la cocina, mis ingeniosas ideas han brotado como un manantial. Ahora puedes llamarme el gran inventor. En la cocina de al lado, Zhang Xuanyu y Yi Shiyan estaban sentados comiendo semillas de melón. Ya había un montón de cáscaras de melón esparcidas en el suelo frente a ellos. Zhang Xuanyu dijo. Por cierto, ¿a quiénes están recogiendo Xia Xiaochan y los demás? ¿Por qué tardaron tanto? An Fei dijo malhumorado. Ya lo sabrás más tarde.
Oye, limpia todas tus semillas de melón. Si no tienes nada que hacer, ve allá a ver ajedrez. Al enterarse de que iban a dejar que Zhang Xuanyu y Yi Shiyan vinieran a ver el partido, Tange los detuvo de inmediato. No. Estos dos harán ruido y me molestarán mientras comen semillas de melón. Clic, clic, clic. El sonido de la flauta era melodioso, suave y alegre. Hyujin Lin tocaba apoyada en el bambú morado junto a la casa. No muy lejos de ella, Shimen Linglan estaba sentada en una silla tomando el sol, con un racimo de uvas rojas en la mano. Cada vez que se metía una uva en la boca, una leve fuerza emanaba de su cuerpo, pero antes de que alcanzara los 1,25 centímetros, la energía era absorbida por ella. De vez en cuando, Shimen Linglan se acariciaba el vientre porque ya estaba abultado. En ese momento, después de que terminaron de comer, Shimen Linglan gritó apresuradamente. Xiao Jiu, ven a comer también. Hay tantos. No puedo terminarlos yo sola. Hyujin Lin se rió entre dientes. Son todas para que las comas. He oído que comiendo uvas puedes dar a luz a un bebé con ojos grandes. Xiaobai comió muchas uvas cuando estaba embarazada. Tan pronto como Hyujin Lin dijo eso, escuchó un grupo de voces ruidosas. Papá, me están acosando. Papá, An Luoluo nos está intimidando. Tío Anfei, cuida de An Luoluo. Controla su fuerza. Sí, serán mejor que las leyes. HMPH. En la cabeza de 9 colas, la niña se cruzó de brazos y dijo enojada. ¿Quién te pidió que me aplastaras el pescado? Anfei rió entre dientes. Ustedes no pueden golpear a mi hija. ¿Cómo tienen el descaro de quejarse? Chirrido. En ese momento, una puerta se abrió y Luo Xiaobai salió con un libro en la mano. An Luoluo saltó de la cabeza de 9 colas y floreció junto a Luo Xiaobai como una flor. Mamá, me golpearon primero. Luo Xiaobai golpeó suavemente la cabeza de An Luoluo con un libro. ¡Qué mal! Bueno, compórtate. Habrá visitas más tarde. Ula. Ula. Los 3 chicos que se quejaban hacía un momento habían olvidado que los habían golpeado. En ese momento, corrieron a la cocina. Le Renquan gritó de inmediato. No vengan. Vienen invitados. Quien se atreva a robar comida será castigado. En ese momento, rayos de luz aparecieron entre el cielo y la tierra. Tras acercarse a esta isla flotante, esas luces se transformaron en aterradoras existencias. Había feroces killings, árboles divinos que alcanzaban decenas de miles de pies, bestias gigantes con espaldas de hierro como montañas, pájaros gigantes que ocultaban el cielo y dragones azules que nadaban en el vacío. ¡Guau! Xia Xiaochan y An Changyi aterrizaron primero y luego dijeron. Todos, esto es todo. An Fei levantó la vista y dijo enfadado. Oye, basta. Solo tengo un espacio tan grande. ¿Vas a derrumbar mi isla? Ja ja ja. Muy bien, hagámonos más pequeños. El Qilin primordial se transformó en el tamaño de un perro callejero, y las bestias gigantes se transformaron en humanos con un pensamiento. En un abrir y cerrar de ojos, había cientos de personas en la mansión. Estas personas llevaban bolsas de distintos tamaños. Al ver la mirada de los niños, el Qilin primordial y los demás se sintieron un poco avergonzados. Inmediatamente, buscaron en sus bolsas y sacaron un arma divina. Un libro del Dao de la fruta divina con runas del Gran Dao. Entonces, rugió con la mayor dulzura posible. Vengan, chicos y chicas, este es su regalo. Buuu. Tan pronto como el Qilin primordial habló, An Luoluo, Zhang Busuai y los demás se asustaron hasta las lágrimas. Golpe. Li Daoyi le dio una palmada en la cabeza al Qilin primordial. ¿Cuántas veces te he dicho que hables en voz baja? El Qilin primordial también se quedó sin palabras. ¿Acaso no es suave mi voz? A su lado, Kang Tian también se quedó sin palabras. Mira lo que sacaste. ¿Es algo con lo que pueda jugar un niño? An Fei se quedó sin palabras. Oye, dije que te invitaría a comer, ¿pero qué pasa? ¿Te mudas? Kang Tian se rió y dijo. Hermano menor, necesitamos un lugar donde quedarnos. Además, es mejor que haya más gente junta, ¿no? Nos quedaremos aquí esta vez. Dicho esto, Kang Tian les hizo una seña a todos. Oigan, deténganse. ¿Buscamos primero nuestros territorios? An Fei. Le Renquan, Zhang Xuanyu y los demás también miraron a An Fei, pensando. ¿Por qué estos inmortales vinieron a vivir con nosotros? No lo mencionaste antes. Luo Xiaobai dijo. Ancianos, es bueno que vivan aquí en aislamiento. Sin embargo, cientos de miles de personas comunes se mudarán pronto. Ancianos, deberían elegir un buen lugar. Al oír esto, An Fei pensó. Luo Xiaobai es muy inteligente.
Quería establecerles algunas reglas, pero una vez que la gente común viva aquí, tendrán que controlarse mucho si quieren vivir en aislamiento, así que no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, los inmortales supieron inmediatamente lo que quería decir Luo Xiaobai. Alguien rió. No importa. Estamos aquí para vivir en aislamiento, no para luchar. Sellaremos nuestra fuerza más tarde. An Fei sonrió y dijo. Eso es todo. No busquen territorio ahora. Comencemos el banquete. Vamos, empecemos a comer.